Hola a todos, ¿qué tal? Aquí el Preguntómetro en directo. Vamos a directamente invitar a César, que es mi compañero de viaje. Empezamos, hemos seleccionado cuatro preguntas que creo que son todo un reto, porque son muy difíciles algunas de responder, pero yo creo que los retos siempre vienen bien y sobre todo, de alguna forma, empujar los límites para sacar lo mejor de uno mismo y también hacerlo divertido, entretenido, ¿no? Encontrar un espacio en el que podamos también hacer ciertas bromas, algunas quizás incorrectas desde una perspectiva política, pero creo que es lo más divertido, lo más entretenido. Y cuando entre César directamente, comenzamos, ¿vale? Creo que Astro Rex está también por ahí, se ha unido. Así que hola a todos los que os estáis uniendo, sois un montón. Y ya hay por ahí, ¡hey! Hey, ¿cómo estás? Estupendamente, súper bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, con frío por acá, pero todo bien. Ah, pues por aquí hace frío, pero yo vengo del gimnasio y vengo a tope, así que me Ah, como el mundo. Tengo un perfecto. calor. Así que, así que nada, quiero centrarme porque traigo cuatro temas que para mí son, por un lado, complicados y por otro lado, súper interesantes. Además, creo que nos da un montón de margen para hablar de un montón de cosas y Ujú. sobre todo también para hacer chistes malos, que es un poco nuestro terreno, ¿no? Exactamente, de eso vivimos. Exactamente. Antes de nada, ¿traes algún portafolio de la semana? ¿Alguna cosa que te haya pasado que te parezca guay compartir? ¿Algo que traes en la cabeza que tú digas, hostias, quiero hablar un poco de esto? Pues no realmente no. Bueno, por ejemplo, ahorita nada más a nivel astrológico, Plutón en Acuario, creo que trae muchos cambios. Y veo que hay muchos videos en TikTok y en Instagram como hablando del tema de diferentes perspectivas. Ujú. Pero nada más como comentar que, pues, astrológicamente es un evento importante que va a tener mucha revolución, mucho cambio. Sí es un cambio frío, o sea, es un cambio en donde cada vez se ve menos la parte emocional de las personas, o sea, la Ujú. AI viene a arrasar y a mover cosas sin fijarte si te parece o no, si te sientes bien o mal o no. Pero como perderle el miedo un poquito, porque a veces están muy centrados como en este rollo de que viene Terminator a acabar con todos o cosas así, pero no hay que tenerle miedo, es un cambio y pues no es cómodo, pero lo tenemos que vivir, es parte de esta vida que elegimos. Me parece súper interesante el enfoque de no tener miedo a los cambios, porque creo que he estado reflexionando mucho sobre eso, porque estoy preparando un curso para confrontar los miedos, ¿no? Oh. Y justamente hoy he estado pensando en eso, tío, de cómo nos limitamos y nos echamos candados mentales ante cosas que en el fondo pueden ser eh, pozos de satisfacción para nosotros, ¿no? Nos da miedo a veces el éxito, nos da miedo a veces que se nos vaya de las manos aquello que en el fondo deseamos tener. Y nos contentamos con un espacio de confort que a veces es pequeñito y bueno, y controlable, pero ¿qué onda si nos salimos de ese espacio de confort, ¿no? O sea, he estado mucho reflexionando sobre eso y es curioso que me digas que de alguna forma astrológicamente hay un revulsivo para que salgamos de la zona de confort, ¿no? Por decirlo así. Y si no va a ser opcional, todo el mundo vamos a tener que salir de zona de confort y pues dirigirnos hacia donde tenemos que evolucionar. Me parece curioso lo que acabas de comentar respecto a los miedos y como un poquito el sabotaje. No sé si alguna de las Total. preguntas va de eso, pero lo podemos enlazar si quieres después para también ir respondiendo. A ver, algunas preguntas dan miedo, pero no van de miedo. Ok. O sea, a mí me acojonan, ¿vale? Pero no van de acojonar a nadie. Ok. O sea, por ejemplo, yo tengo una que es, a ver, tengo dos que son así más rollo espiritual, una que es como más psicológica, por decirlo así, y una que es como más política, ¿no? Pero voy a empezar por esa porque creo que nos va a dar un montón de margen para, en el fondo, que se nos vaya un poco la cabeza y hacerlo también, tú sabes, con este punto creativo que tú le das, que me parece súper divertido y en el fondo creo que entretener es una cosa obligatoria. Así que la pregunta es, em, ¿crees que se acerca la Tercera Guerra Mundial? Ay, ay, qué fuerte. ¿Crees que se acerca o se avecina la Tercera Guerra Mundial?
Yo no, yo pienso que no necesariamente, o no del modo como nos lo imaginamos. Yo pienso que ya estamos en ella y o sea, va a ser es un pleito más político, más empresarial, más corporativo, más del capitalismo. Por supuesto que vemos que hay agresiones en países y demás, pero pienso que no es como la tenemos en la cabeza, que fue la primera y la segunda, que para mí fue una sola cosa. Para mí la primera y la segunda fue un solo evento histórico, Ujú, y esta es otra etapa de la humanidad y por lo tanto otro modo de hacer estos enfrentamientos. ujú, Y yo lo que diría, porque también en la pregunta podemos entender un poco de dónde viene, ¿no? Entonces, eh, lo que diría al respecto, un poquito a nivel como espiritual o personal, es como eh, uno, a lo mejor como individuo, ¿no? Desde su casita, no es que puedas detenerla. ujú. Tenerle miedo creo que es lo peor que puedes hacer porque a veces ni siquiera está cerca de ti y te estás peleando en Twitter por no sé qué. Y Ya. más bien como la parte que sí puedes hacer es no inyectarle esa energía al mundo. Y entonces en la medida en la que tú no te le vayas en contra del enemigo y que si hay tráfico te encabronas y que si te respondió mal la pareja haces un pancho como decimos en México, te alborotas todo. En la medida en que bajes el enojo, el odio, aunque sea en poquitas dosis durante todos los días, esa es tu manera de aportar a que no haya esa cosa que tenemos en la cabeza como que da miedo y que pues, sí puede llegar a ocurrir, ¿no? Un gran monstruo que destroce todo y que acabe con todo, pero tenemos ese poder de hacerlo a nivel personal. Wow. Lo has llevado al campo micro, por decirlo así, al campo personal. Y eso es todavía más para mí complicado, pero es muy interesante. Yo creo que en el fondo la Tercera Guerra Mundial, primero habría que definir en qué consiste, y yo creo que los historiadores van a decir en un futuro si ha habido o no ha habido una Tercera Guerra Mundial, porque los eventos históricos así macro, tipo Guerra Mundial o tipo la Gran Depresión, ¿no? En el fondo son conceptos más históricos y más académicos, porque no es un día que de repente empieza, ¿no? La Edad Moderna empieza, pues, por ejemplo, ¿no? En un evento histórico concreto. De repente empieza la Edad Moderna, ¿no? Y de repente los personajes que están viviendo esa etapa histórica dicen, oh, Dios mío, me siento diferente. Hemos entrado, ¿no? En la etapa moderna hemos dejado el medievo detrás. O sea, es decir, no funciona así. Entonces, creo que en el fondo no estamos entrando en una tercera guerra mundial porque ese punto de vista o esa perspectiva es más académica que otra cosa. En todo caso, creo que estamos entrando en un nuevo paradigma mundial que se está cocinando desde hace mucho tiempo y desde sobre todo la caída del muro de Berlín, porque digamos que la Unión Soviética cuando se despedaza, por decirlo así, entra en un nuevo clima histórico y finalmente pues con Putin, poco a poco, digamos que Rusia ha ido encadenando eventos internos que le han llevado a de nuevo el concepto este de la nueva Rusia o la grande Rusia, ¿no? Y está de alguna forma también fagocitando o intentando elementos del entorno para crear esa, bueno, no es un imperio, pero esa voluntad, ¿no? Imperial. Y en el fondo está rompiendo el paradigma, digamos, de lo que es el mundo desde una perspectiva jurídica, porque nosotros, los europeos y Occidente, como se suele llamar malamente, ¿no? Tenemos una perspectiva jurídica del mundo, es decir, aquí acaba un país, aquí empieza otro, está todo delimitado y la diplomacia, digamos, los eventos transnacionales como la ONU, todas estas entidades y demás son las que regulan de alguna forma las grandes, digamos, los grandes movimientos trans e internacionales y digamos que cuando uno viola la perspectiva jurídica y directamente dice yo me quedo a este país de al lado, está de alguna forma violando la mente de todos, ¿no? A nivel internacional, porque así no es como se juega, pero claro, ¿quién me lo impide si soy más fuerte? Es decir, volvemos a una perspectiva puramente material y no tanto jurídica de la vida. Y yo creo que no estamos preparados para eso. Es decir, Occidente, entre comillas, con lo que sea Occidente, es decir, el pensamiento, ¿no? occidental no está preparado para esa vuelta bueno, a lo primario, a lo primitivo, ¿no? A decir, yo soy un gran imperio y si quiero quedarme con el país vecino me lo quedo, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna forma se está configurando de nuevo el paradigma mundial, rompiendo, digamos, esta mentalidad del fin de la historia que vino con la caída del muro de Berlín, en el que todo era, pues, la democracia es la salvación y estamos salvados para siempre digamos, del enfoque primitivo y bruto de una política agresiva digamos, dominante, ¿no? Y eso no es así, el mundo no funciona así. Es decir, hay lobos ahí fuera y te van a comer y tienes que invertir en defensa porque puede venir un mal vecino y directamente pues quitarte un trozo de tu tierra y violar a tus mujeres como en el medievo, ¿no? Como, entonces, de hecho, la Pax Romana, por ejemplo, esto al final, si volvemos a la historia, el enfoque histórico, lo podemos aprender de la historia de Roma. Es decir, la Pax Romana era pacificar los territorios en el fondo, pues, ¿cómo pacificabas los territorios? Al final es un eufemismo, ¿no? Entonces, en el fondo, todo país, toda entidad política, toda unidad territorial, todo Estado debe estar preparado para tener disuasión. Disuasión en términos de seguridad, ¿no? Disuadir al enemigo teniendo una buena defensa. Al fin y al cabo, en Occidente, defensa existe para eso. La OTAN, por ejemplo, existe para eso, ¿no? Para disuadir. Pero claro, si se nos va un poco la pinza, en lugar de disuadir, al final, ¿no? Pasamos la barrera psicológica de, de eso, de la disuasión. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, no se trata de que un malo, de que alguien sea malo o bueno, no voy a hacer una valoración moral, ¿vale? Se trata de que históricamente el ser humano es homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre y es simple. Si alguien que es tu vecino quiere lo que tú tienes, o lo consigue por las buenas que es negociando, o te deja en paz, o entra y te roba. Y hay que estar preparado para los tres escenarios, sobre todo cuando eres un Estado, o por ejemplo en Europa, que ahora con la entrada de Donald Trump se está especulando mucho con la necesidad de crear un ejército europeo para que Europa tenga, digamos, una capacidad de disuasión frente a Rusia y frente a esa mentalidad que además últimamente con los movimientos de China, ¿no? Como se ha visto con los barcos de China y tal, que están, y también con Corea del Norte, ¿no? Que se ha visto que que ha penetrado la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces, realmente la mentalidad occidental creo que no está preparada para en el fondo entender que estamos cambiando de paradigma a nivel mundial y que, bueno, Estados Unidos ha sido siempre el primo de Zumosol, es decir, el hermano mayor de Europa y de alguna forma China es actualmente el hermano mayor de Rusia, porque Rusia depende de China y sigue habiendo dos ejes, por decirlo así, y no nos hemos dado cuenta de alguna forma, o sí, pero eh, la polarización ha existido siempre porque siempre ha habido una competencia por el poder y por los recursos en el mundo. Entonces yo no creo que vaya a haber una tercera guerra mundial, creo que hay un cambio de paradigma que nos va a llevar a una nueva perspectiva mundial, a un nuevo mundo, ¿no? Y en ese nuevo mundo, pues las fronteras serán diferentes, las culturas serán diferentes, no habrá, digamos, tanta diferencia en lo cultural, en algunas zonas, en algunos territorios. Y bueno, y al final, pues, ¿cómo será ese nuevo mundo? Realmente tampoco lo sabemos, pero todo indica que se romperá esa mentalidad ingenua del occidental que se siente totalmente protegido y seguro en un país que simplemente vive su vida aislado de la realidad compleja de lo que es el ser humano, que es hijo de puta por naturaleza. O sea, que es así, el ser humano es buena onda y mala onda por naturaleza y ya está. Si te toca un presidente del gobierno que es buena onda, pues seguramente pues haga las cosas bien y tal. Pues te puede tocar uno mala onda que te meta en dos guerras y que tus hijos estén obligados a ir a la guerra y morirán allí y al final, pues todo. Yo creo que nadie quiere una guerra, a excepción de, bueno, de aquellos que están comidos por la propaganda, porque la propaganda aquí juega un papel fundamental. Y volvamos un poquito a la Unión Soviética, a la mentalidad también del fascismo y demás, ese agitprop, ¿no? De alguna forma, yo consideraba o considero que el ser humano de alguna forma ha superado la etapa primaria de la agitprop, pero la agitprop funciona siempre cuando sabes tocar ciertos botones emocionales del ser humano. Y cuando tú, por ejemplo, tienes un país que pasa hambre, que pasa frío, que está con ira, radicalizado y demás, y tocas ciertos botones, tu país entero se puede volver
de alguna forma, pues un ejército en contra de alguien, el supuesto mal, ¿no? Que a lo mejor el mal no está fuera, sino dentro. Entonces, en ese sentido, creo que en el fondo la esencia es la misma, pero no vamos a una tercera guerra mundial, vamos a un cambio de paradigma, que no creo que sea un mundo mejor, no creo que sea un mundo peor, creo que será un mundo diferente. Yo también creo que sea un mundo diferente y creo que aquí sí, yo me separaría un poquito de una vista como más eurocentrista porque, Claro, pues, perdóname, es que no lo puedo evitar. no, no, está, y se entiende porque estás metido ahí, ¿no? Claro, Pero me imagino, yo por ejemplo desde donde lo veo, pues se le llaman guerras mundiales porque Europa estuvo envuelta, pero claro. realmente a un niño de Perú o una mujer de Colombia o un chavo de Chile, pues le dio lo mismo, o sea, a lo mejor se encareció un poco la carne o Ya, no sé, es algo, o sea, pero realmente no es que hubo un cambio, una guerra realmente en su territorio, o tiene suficientes problemas en la TAM como para preocuparse si los tratados internacionales y el rollo, ¿no? Aquí mismo en Estados Unidos, o sea, se habla poco, se conoce poco, muy manipulada la información, y entonces yo ahí más bien diría como si puedes realmente hacer algo al respecto, pues por supuesto hazlo, ¿no? Para mm, mejorar la vida de las personas, eso estaría muy chido, pero si no, pues ponte a hacer lo que de verdad puedes hacer en tu día a día, ¿no? No seas ojete con el de al lado, no te pelees con quien puedes evitarlo, no te enojes de mm, tráfico, o sea, haz las cosas que sí están en tu camino, a tu mano, ¿no? Si no estás metido, pues, en ese rollo, eh, y tienes posibilidad, tienes la ventaja de más bien trabajar en tu vida en otro sentido y dirigirlo a otro lado, pues creo que incluso el ponerle atención a la preocupación de que si hay o no hay y todo ese rollo, no sé si resulta muy productivo ya a nivel como personal del otro lado del charco, como le decimos, ¿no? Por supuesto que en ujú. Europa seguro se vive diferente, pero pienso yo que en muchos como que se piensa de esa manera como el centro del mundo y que si ahí pasa, pues es mundial y cosas así, pero la verdad, en la realidad, sobre todo en Latinoamérica, de donde vengo yo, pues estás jodido, entonces pues te acomodas de algún modo, ¿no? Ujú. Pues eso, o sea, no que no importe y no que no exista el tema, pero Claro. ya en la vida real, en la cotidianidad, pues más bien como vivirlo de la manera en la que más puedes construir en tu realidad, en tu mundo, y no como dejarte agobiar por esta nube de lo que puede llegar a pasar y el Terminator y no sé qué y las Terminator. potencias y el rollo, sí, porque pues está alejado de la realidad de muchas de las personas de ese lado del charco. Ujú. Es verdad. A ver, yo creo que en el fondo eso tiene relación con la responsabilidad que tenemos frente a lo colectivo, es decir, y el agitprop al cual he hecho alusión, es decir, si al final el gobierno de turno consigue que la propaganda que está ejerciendo para lavarte el cerebro o para dominar tu comportamiento o incluso tu decisión de voto, al final tiene efecto, consigues ser pues un sujeto pasivo de lo que está pasando. Yo creo que se trata de ser, como tú dices muy bien, ser sujetos activos de la paz que quieres ver en el mundo. Es decir, en lugar de simplemente polarizar, de decir este es bueno y este es malo, y hay que luchar contra el enemigo común, tal, no sé qué, ¿no? Que eso es, al final, la propaganda es muy fácil de entender porque siempre polariza, dice quién es bueno y malo, y si vas con los malos tienes que morir, y si vas con los buenos tienes que ir con el Mesías de turno. Entonces, en el fondo, cuando rompes eso, Sí, a que sí, sí, un, sí, un completamente Mesías real. que o bien es el hijo de alguien que es un semidios, o bien tiene la razón absoluta y ha sido bendecido porque necesitamos guiarle, o bien tiene mucho carisma. Es decir, esos son la legitimidad de Weber, ¿no? O sea, puede ser autoritaria, carismática o legal, ¿no? Hereditaria, por decirlo así. Entonces, pero al final es el mismo juego de siempre. Tú eres libre y tú decides si hacer el bien o el mal al prójimo. Si tú tienes un vecino que no tiene para comer, tú decides si le das un plato de potaje. Si tú decides y no eres en el fondo víctima de una situación macro que te obliga a ser mala onda. Otra cosa es que te vaya mal en la vida y no tengas capacidad para decir, pues no puedo compartir mi comida, eso es otro tema.
pero no Claro. estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de que en el fondo el cambio que quieres ver en el mundo empieza por ti y empieza por tu sistema social. El sistema social es tu familia, tus amigos, tu gente cercana. Y bueno, si te sobra ropa, la puedes donar a tu sistema social o incluso más allá del sistema social. Y en lugar de intentar venderla a toda costa y sacar lo máximo posible, que también está bien vender, eso no es malo, no se criminaliza al revés. La cuestión es tener siempre una actitud que sume y que dé valor al mundo y no intentar sacar del mundo constantemente cosas, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo, aunque la pregunta ha sido si va a pasar la guerra mundial, yo creo que la pregunta para mí, o sea, yo creo que es que no va a haber una guerra mundial, creo que hay un cambio de paradigma, quizás un cambio de paradigma hacia una polarización, dos ejes, por ejemplo, Cuba, Venezuela, con Rusia, con Corea, con China, etcétera, cosa que se está viendo, ¿no? Y tal. El eje también que es mal llamado occidental, ¿no? Y al final eso es muy difuso. El mundo no simplemente se mueve así. Hay muchos movimientos, muchas élites, muchas presiones. Hay muchas instituciones que entran en conflicto, hay muchos intereses y recursos. Entonces, yo creo que no va a haber una guerra mundial como tal. Si hay tensiones que requieren, pues, el manejo de la diplomacia, el manejo de estrategias y de tácticas, tanto nacionales como internacionales e internacionales, y eso es, en el fondo, el devenir de la historia siempre. Siempre la historia ha sido así. Y después, con los muchos años, ya le ponemos nombres a esas décadas, ¿no? La Exacto. década ominosa, la década de la guerra, o la década de la muerte, o lo que sea. Pero en el fondo sigue siendo un título que, que resume pobremente pues muchas cosas que han pasado, ¿no? Entonces yo creo que no, pero hay que entender que el mundo está en constante cambio y tú debes aprender a adaptarte para sacar lo mejor de ti dentro de tu sistema social. Yo creo que eso es lo importante. Y yo aquí me iría un poquito de lado, como para cerrar ya el tema. Ujú. Si tienes en tu Instagram una caja para hacer cualquier pregunta y tu pregunta es si va a haber una tercera guerra mundial, tu conciencia está ahí y entonces te preocupa mucho el tema. No estoy juzgándolo, cada quien tiene su conciencia en diferentes lados. Pero entonces para esa persona, no sé quién sea, pero es probable, es posible que le preocupe tanto el tema que esté viendo noticias y leyendo y TikToks y qué pasa aquí, qué pasa allá y quién se peleó y el tratado y la invasión y entonces está absorto en eso. Y para esa persona sí probablemente esté ocurriendo y sí probablemente vaya a ocurrir una gran cosa porque su mente está ahí, porque su conciencia está en qué está pasando al respecto de ese tema. Y ahorita vamos a ver otras personas, no estoy comparando, sino lo que quisiera es como abrir la visión de tu conciencia puede estar en otra cosa y entonces esa otra cosa será tu realidad, pero para la persona que preguntó probablemente es su realidad. No sabe, no sé Claro, yo si está metido por alguna razón en ese tema, pudiera ser, y por lo tanto que le preocupe mucho, pero si no, el tema como de mi mente, mi energía, mi tiempo está invertido totalmente en ese tema, pues te va a hacer vivirlo y te va a hacer estar ahí. Vemos un poco la contraparte con Víctor Frankl, que metido ahí, se sale de ahí, su conciencia no totalmente. está en el lodo donde que de la realidad supuesta que estaba viviendo, ¿no? Entonces, si va a pasar o no va a pasar, yo creo que la mayoría de nosotros no lo podemos evitar, pero sí puedes vivirlo si tu conciencia está ahí y rascándole y buscándole, o sea, en las redes ahorita hay información de sobra para lo que tú quieras. Entonces, lo puedes encontrar si es que tu conciencia está de algún modo ahí. Y yo lo que diría es, si no estás viviendo en medio de esa situación y tienes oportunidad, pues más bien poder dar un paso de lado y meterte a otra cosa que te genere más a ti o que te construya más de algún modo. Ujú. Totalmente, es el concepto de cámara de eco que se está dando también en las redes sociales. Es decir, si yo estoy obsesionado con una teoría de la conspiración o con un enfoque concreto del mundo o de la sociedad, voy a estar todo el rato cultivando eso y dando feedback a mi mente y a mi, bueno, y a mi Google, pues con respecto a esa dirección, ¿no? Entonces yo creo que hay que romper esa cámara de eco que nos creamos a la hora de ver el mundo de una forma monodimensional, con un solo color, ¿no? Fíjate, Natoval ha comentado que no nos olvidemos del euroasianismo,
Y por otro lado ha dicho que no hablemos de Estados Unidos como si fuera una cosa, ¿no? Es decir, que es muy diversa y es verdad, en el fondo, antes no sé si hice alusión a eso de forma explícita, pero ni Europa es un ente monolítico, ni tampoco Estados Unidos. Cuando se habla de Europa, se habla pues de un enfoque, digamos, a grosso modo, de lo que es la cultura política europea y social, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, Europa tiene, hay muchos países y cada uno tiene una cultura concreta. Incluso hay países que cultivan cierta cultura antieuropeísta, es decir, que en general en Europa pues hay muchos pareceres y también en Estados Unidos, pero a nivel macro, tenemos que tener en cuenta que a la hora de hacer un resumen o una síntesis, necesitamos entender a grosso modo la personalidad de cada estado o de cada conjunto de estados, ¿no? Entonces, es verdad que en general tú te vas a Europa y hay un aroma diferente que, por ejemplo, en China. Entonces, no vamos a estar definiendo pues, los elementos que no son definitorios de la cultura, ¿no? Europea a la hora de hablar de Europa. De acuerdo. Yo sí creo que hay una cultura europea y sí creo que hay una cultura americana. Otra cosa es que en América todo el mundo cultive esa cultura de una forma absoluta, no es así, ¿no? Hay muchas culturas dentro de Estados Unidos y de hecho en cada estado hay una cultura diferente. Estados Unidos es un país maravilloso, diverso, enorme, y es curioso porque los propios americanos, estadounidenses, cuando hablan de su país, tienen en cabeza lo que es Estados Unidos, pero también tienen en mente la diversidad que es. Entonces, no es lo mismo hablar de Luisiana que de New York, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver. Nada. Entonces, sin embargo, ahí está Estados Unidos en ambos, ¿no? Entonces, es importante entender que hay elementos que son necesarios a la hora de explicar una personalidad de un estado, pero quizás no son suficientes a la hora de explicar esa cultura. Pero eso es otro debate interesante, porque Otro ¿qué es lo café. claro, qué es lo que define, por ejemplo, la cultura de China? ¿O qué es lo que define la cultura de... Yo creo que ese debate ahora mismo, pues, no es interesante a la hora de hablar de la Tercera Guerra Mundial, que en el fondo Estoy de acuerdo. es un conflicto, ¿sabes? Pero sí podría dar para otro día. Nos vamos Eh, entonces con otra pregunta, ¿verdad? échale. Venga, a ver, meditar o rezar, ¿qué diferencias hay y qué es mejor o qué es más recomendable? Es que mi letra es un poco loca. A ver, enséñanos así tu cuaderno. Creo que nunca he visto tu Mira, letra. A ver. mi No, letra hombre, no, no, pues de doctor. es un poquito así. No entiendo nada. Escribo así. Está muy bien. ¿Sí? Meditar o ¿Así? Yo rezar. ya hace mucho que no escribo a mano, no, ya no me acuerdo cómo escribí, yo creo. Meditar o rezar y qué es mejor. Son cosas diferentes desde mi punto de vista, ninguna es mejor ni peor, depende para qué la quieras y para qué la uses y cada quien tendrá su concepto de meditar y de rezar. Desde mi perspectiva, meditar es un espacio en el tiempo que te haces para tratar de no pensar. Es un poco extraño, pero No, sí. meditar no es como lo vemos como en la televisión, que es un monje zen con las manitas así flotando, ¿no? Y no pensando Ujú, en nada, eso no es meditar. Meditar es tratar de no pensar, tratar de no pensar. No puedes no pensar. Siempre van a llegar pensamientos. Y entonces, para mí, un buen meditador es una persona que llega el pensamiento y lo deja ir. Llega el pensamiento y lo deja ir. Por ahí hice un podcast con una maestra de meditación y nos explicaba eso. Llega el pensamiento, no puedes evitarlo, va a llegar, que si el dinero, que si la pareja, que si el perro, que si el gato, llegan, y tú eres capaz poco a poco de dejarlos ir, de no clavarte en ellos, de sencillamente dejar que fluyan, y en ese momento pueden llegar mensajes, en ese momento puedes tener revelaciones o nada, a lo mejor no piensas en nada, y puede ser de 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 8 horas, ujú, puede ser en un banquito, puede ser sentado, incluso hay meditaciones activas lavando los trastes, ujú. caminando, hay diferentes tipos de meditación, pero para mí la meditación es eso, tratar de no pensar, tratar de controlar o más bien de fluir con los pensamientos, ¿no? En el espacio y tiempo que tú determines. Por el otro lado, rezar desde mi perspectiva, está a lo mejor de repente malentendido desde una perspectiva más cristiano-católica, que es como pedirle a Dios, ¿no? Le pido a Ujú, Dios que me ayude con esto, o que me resuelva mi pedo, que me quite la enfermedad, lo que sea.
Pero el modo de vista, por ejemplo, desde la Kabbalah, más que pedirle a Dios o alabar a Dios o quedar bonito con Dios, Dios no lo necesita. Dios no necesita que reces. Dios no necesita nada. Dios no necesita que lo alabes, ni que le hagas un templo, ni que le pongas un santo, ni que le reces absolutamente nada. Entonces, para mí la oración es el modo en cómo tú conectas con Dios. Y cada quien tiene su modo. Habrá quien para eso tenga que rezar un rosario y 20, 80,000 Padres Nuestros, perfecto. Habrá quien sencillamente se siente y diga, Dios, ayúdame con esto, perfecto. O habrá quien, diferentes tipos de conexiones, habrá quien haga rituales o no, vaya a misas, lea libros sagrados o lo que sea. Como sea que tú busques conectar con Dios, para mí eso es una oración. No requiere una estructura, no requiere nada dogmático, sencillamente es conectar con Dios, ¿no? Ujú. Y un poquito pegado a eso, lo que yo diría es como am, en la oración lo que solemos hacer es regañar a Dios y decirle, pero qué tonto eres, ¿cómo me mandaste esta enfermedad? ¿Qué no ves que no me tocaba a mí? Quítamela, ¿qué te pasa, no? Y lo podemos cambiar o lo podemos modificar a decir, oye, ayúdame a entender por qué me dio esto, o ayúdame a entender por qué está pasando este tema financiero o familiar o de pareja, ayúdame a Ujú. revelar la mayor cantidad de luz, ayúdame a entender para qué de bueno está esto en mi vida, por muy difícil que sea, por muy, no importa, tratar de pedir iluminación, de pedir que se nos abra tantito el alma, el cerebro, el corazón para entender o sacarle el mayor provecho a la situación que se nos está presentando, Ujú. más que regañar a Dios y decirle, "Duh, pues si esto no es para mí, quítamelo, ¿no? Sino Claro. aceptarlo y tratar de, o sea, si uno le va a pedir en el momento de oración, que sea como iluminación. Ahora, uno puede conectar con Dios u orar para agradecer también. Gracias porque tengo comida, casa, techo, lo que sea. No es necesario pedir. Uno puede conectar para agradecer, uno puede conectar para poner un deseo, uno puede conectar para lo que uno quiera. Y para mí no es necesario seguir ningún tipo ni de ritual, ni de estructura, ni de nada. Es libre como la meditación. Entonces la meditación nos sirve como esta parte de lo que entiendo que sirve a nivel neurocientífico es a enfocar mejor, a tener mejor capacidad de concentración, que ahora con TikTok e Instagram lo estamos perdiendo muy rápido, a que te concentres mejor, a que estés más tranquilo, a que tengas, a que tu cerebro, a que entrenes de algún modo tu cerebro, así como uno va al gimnasio a hacer músculo, que uno entrene al cerebro para el enfoque, para la concentración, la paz. Y por otro lado, orar es una conexión espiritual, es una conexión con Dios, es abrir un canal con Dios para lo que uno quiera, ¿no? Habrá quien no sepa unas cosas y otros para otras, pero básicamente para mí es esa apertura del canal hacia lo de arriba. No sé cómo ves Me tú. imagino, bueno, me he imaginado a Dios cuando has dicho que Dios no quiere que recemos o necesita que recemos. Es Claro, como, no. como Dios diciendo, hijo de puta, necesito que mis almas recen por mí. Un poco así Pero si Juan lleva 3 días sin rezar, ahí le va un catorrazo. claro, o sea, como cuando Goku pide, ¿no? La energía de todos. Así, Ah, dame la energía de mi deseo, ¿no? Para matar a Freezer. Pues un poco sí. así, ¿no? Me he imaginado a Dios, ¿no? A ver, yo creo que se puede responder de un montón de formas. Yo creo que tu respuesta es súper buena. Yo creo que, a ver, mira, cuando uno medita, para empezar, ¿qué es coño es la meditación? A ver, meditación es un término que viene sobre todo de comienzos del siglo XX y que se enfrenta al concepto de contemplatio, que de alguna forma, antiguamente la meditación era contemplatio, contemplación, no meditación. El concepto de meditación como tal lo trae sobre todo Madame Blavatsky con la teosofía, cuando trae de Oriente, de sus vueltas por Oriente, fumando opio y disfrutando del rollo hinduista y budista, ¿no? Es decir, en su periplo espiritual, ¿vale? No estoy faltando al respeto, estoy intentando hacerlo un poquito menos académico, que soy muy pedante por naturaleza, entonces intento. Cuando Madame Blavatsky vuelve de Oriente así fumada y divertida y feliz, dice, hey, he tenido una especie de revelación y empieza pues con la teosofía a implantar esa mezcla, ¿no? Ese sincretismo que hace, esa mezcla de cosas que son medio espirituales, medio filosóficas, medio religiosas, medio todo, ¿no? Y está muy guay. De hecho, la teosofía todavía, de alguna forma, muchos
lo estudian y lo practican y demás, ¿no? Y ella trae el concepto de meditación, que es un poco el rollo de este ascetismo budista de gente que es espiritualmente como Goku, ¿no? Súper fuerte, súper, ¿no? Y conectan con Dios y se iluminan y tal, y viven en templos. Y la curiosidad, de alguna forma, nos lleva a decir, "Buah, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo interesante". Y sí lo hay, ¿no? Meditar es un acto que en el fondo, bueno, existe con el propio ser humano, pero hay que entender que la palabra y el concepto de meditación que tenemos es más o menos moderno. Y eso es para mí muy importante porque vamos muy ciegos a la hora de saber qué es meditar. Y en el fondo pensamos que meditar es una práctica que nos lleva a ser mejores o superiores o a conseguir más luz y tal. Y en el fondo no es tanto eso. Es decir, como tú has dicho, es al igual, tú ya tienes un músculo de la mente y estás ejercitando el músculo de la mente para tener más concentración, más percepción, una capacidad de tener mayor control, mayor reflejos mentales, etcétera, etcétera. Es decir, para eliminar la basura mental de alguna forma. Y la meditación es, en el fondo, la práctica de contemplar lo que hay dentro de tu mente y de hacer una fractura, una ruptura con aquello que te sobra en la mente. Es decir, es una contemplación desde una versión superior de ti. Es decir, tú observas el ti mismo, tú observas tu mente, lo cual obligatoriamente crea una versión superior de ti, porque tú estás por encima de ti observándote. Por tanto, ya hay dos yoes, ¿no? Y eso es lo que hace que la meditación sea tan esotérica, ¿no? Porque ¿cómo puede haber dos yoes? Bueno, mentalmente puede haber dos yoes. Yo puedo observarme a mí mismo. Y eso ya genera, pues, un sujeto que soy yo y un objeto que soy yo, ¿no? Eso es la meditación. La meditación es observar el yo desde el sujeto yo. Y eso lo hace súper interesante porque no tiene nada que ver con dejar la mente en blanco o como... No, no, tiene que ver con simplemente, digamos, inhibir nuestra capacidad activa de tomar decisiones, de establecer razonamientos o de intentar solucionar problemas. Entonces, cuando uno apaga o inhibe esas capacidades, y esto es muy interesante, está inhibiendo la actividad de la zona frontal, prefrontal, el área prefrontal del cerebro. Entonces, cuando uno medita, generalmente esa zona está inhibida, lo cual nos permite descansar un poco porque esa zona está todo el día trabajando. Y esto es muy interesante, meditar nos lleva a cambiar el estado mental, a disminuir el número de ondas mentales que hacemos, lo que implica que, por ejemplo, si nosotros estamos con una actividad cerebral muy loca, que se puede medir a través de electroencefalogramas, imagínate que estamos a 50 hercios, ¿vale? Es que estamos aquí pensando, mañana cómo voy a conseguir el dinero para hacer la comida. Y estoy ahí, bla, 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 ¿vale? Entonces, estoy a 60 hercios, ¿vale? Entonces, tengo que reducir el nivel hasta 20 hercios, ¿para qué? Para tener sensación de bienestar y no de malestar. Porque digamos, una actividad prolongada de altos hercios nos lleva a un agotamiento psicológico y físico porque el cerebro no puede estar con esa actividad eléctrica tanto tiempo sintiéndose a gusto. El cerebro es, al final, pues una tecnología física que requiere pues mantenimiento. Entonces, el sistema nervioso tiene una fase, digamos, de escalada, después tiene un mantenimiento y finalmente una etapa de agotamiento. Cuando tú entiendes eso, eh, puedes burlar la ansiedad y el estrés con meditación, porque la meditación lo que hace es, de alguna forma, llevar tu estado mental a hercios más bajos, permitiendo que la actividad de 60 pase a 20 y pase a 15 y te quedas en 15, ok, en estado alfa. En estado alfa uno está feliz. ¿Por qué? Porque en estado alfa el cuerpo puede recomponerse, puede descansar, relajarse. Ahora, el estado alfa no es necesario, pero no es suficiente, porque a la hora de dormir entramos en estado teta, por ejemplo, que permite que de verdad el cuerpo y el cerebro finalmente se recompongan y se limpien. Pero en estado alfa permitimos que nos limpiemos de el estrés que hemos padecido en estado beta, que es el estado al cual he hecho alusión, ¿no? A 50 hercios, por ejemplo, ¿no? Tengo que ir a recoger a los niños a las 2 y son las 12:30. Pues voy a ir haciendo la comida que a las 2 recojo a los niños. Eso es estado beta, ¿no? Y estoy pa, 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 pa.
Bien, pero tú mismo debes decir, vale, a las 5:30 me doy 10 minutos de estado alfa. ¿Por qué? Porque sé que mi maquinaria necesita mantenimiento, tío. Es decir, yo no voy a estar, el auto, el coche, el carro, yo no voy a estar haciendo un viaje no sé, de 100 horas sin parar el carro. Es decir, voy a darle al carro un poco de... Eso es pues, igual, el coche del cuerpo, el Merkabah, ¿no? El carro, el carruaje, el cuerpo físico, pues requiere un mantenimiento. Cuando sabemos mantenerlo un poquito, pues podemos burlar muchas deficiencias, patologías, muchas enfermedades que derivan de un agotamiento, de un desgaste. Entonces, la meditación sirve para eso, en términos clínicos, y básicamente lo que hace es que el cerebro inhibe la actividad en algunas áreas, permitiendo que el cerebro descanse. Y precisamente porque el cerebro descansa, tu estado mental y tu estado de conciencia también lo hace. Y nos lleva a estados aparentemente más místicos, que en el fondo de repente descubres que la brisa te está dando en la cara, tío. Y que eso es mágico, ¿no? O de repente te acuerdas de cosas que antes no te acordabas. ¿Por qué? Porque la zona temporal y parietal están involucrados en la actividad y cuando están tensionadas no permiten un buen flujo, ¿no? De la actividad neuronal como antes, ¿no? Entonces, es importante entender que meditatio es eso. Es una contemplación del yo desde el yo para modificar el yo. ¿Se entiende? Es Es, un, súper lioso. es lioso, pero a la vez es sencillo, porque hay personas que piensan que para meditar hay que tomar miles de cursos, e irse a la India Que va. y tomar plantas, pero no, meditar, de verdad te puedes sentar en tu sillón sin hacer absolutamente nada, cerrar Ujú. los ojitos y tratar de no pensar en nada, tratar de que los pensamientos fluyan, no pelearte con ellos, eso es muy importante. Llega el pensamiento y lo contemplo, contemplatio, y se va. Llega el pensamiento, lo contemplo y se va. No me clavo en él, no lo trato de resolver. Es un momento en el que yo me observo cómo está mi loquera mental. A mí me ha pasado meditando, por ejemplo, que me doy cuenta también de emociones, de no sabía que esto me ocasionaba esta emoción, no sabía que estoy enojado, no sabía que estoy triste, hasta que me puse a meditar me enteré de mí mismo, me enteré de cómo me sentía al respecto o de lo que pienso al respecto de una situación. Entonces, hay estudios ahora, esto ya empieza, me gusta porque empieza ya a estar en los límites de lo esotérico y lo no esotérico. Hay estudios Mm, muy serios, tanto en Europa como en Estados Unidos, con electrodos, o sea, ya hay números, ya ujú. es físico este rollo, de cómo 4 o 6 semanas meditando, haciendo meditación como rutina, 10 minutos, Yo- te ayudan a mejorar el sueño, te ayudan con la concentración, claro, medible, no es esotérico, es matemático, es es físico. ciencia. Entonces, me parece es ciencia, es una herramienta que creo que sabíamos utilizar, porque en diferentes culturas se ha llamado de diferentes maneras y se ha utilizado diferente, pero en esta era moderna no nos hemos dado el tiempo, sencillamente se nos olvidó y es como recordar cómo se hace para reconectar con nosotros mismos. Pero es una súper herramienta que es más sencillo de aprender de lo que uno se imagina cuando no se atreve a veces a entrarle a ese mundo. Y es muy benéfico, es una práctica súper benéfica, tanto para salud mental como física y Mira, espiritual. voy a abrir un melón muy importante para mí, que viene a colación, pero no está en la pregunta. Lo primero de todo, a ver, el otro día vi un vídeo de una persona que decía que no todo el mundo puede meditar y meditar no es para todo el mundo y que si tú no estás a gusto meditando, no medites y que tú llevas la razón si no te gusta meditar, ¿no? Y eso desde mi punto de vista, es verdad y no es verdad. Es un poco la respuesta de Schrödinger, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad, porque si no te gusta meditar, tampoco estás obligado, ¿ok? No pasa nada, pero por otro lado, si no has encontrado tu forma de meditar, mi consejo es que con un instructor de meditación competente encuentres tu forma de meditar, porque meditar puede todo el mundo porque en el fondo hay infinitas formas de establecer una meditación. La cuestión es, por ejemplo, todo el mundo tiene que comer, todo el mundo puede tener una dieta, ¿no? Acoplado a sus necesidades. Pues eso es un poco igual, es decir, todo el mundo tiene conciencia, todo el mundo tiene cuerpo, todo el mundo tiene cerebro, todo el mundo tiene estrés, aunque sea mínimo, ¿no? Entonces, la meditación en el fondo no es una práctica que te obligue a estar en una postura o a estar en un estado. La meditación en el fondo
es un concepto muy amplio que abarca un montón de técnicas y métodos que en el fondo lo que hacen es cambiar tu estado mental. Entonces, en ese sentido, yo creo que de alguna forma hay un camino hacia una nueva cultura de la meditación. De hecho, como instructor de meditación, muchas veces me dicen el primer día, es que yo he intentado meditar y no puedo y tal, no sé cuánto. Y cuando se lo explicas desde una perspectiva no científica, pero más práctica, sin tanto India, sin tanto budismo, sin vipassana, sin la mosca que tienes que observar, ¿no? Nada de eso, sin los monos de la India, ¿no? ¿Has Ajá. escuchado eso de no pienses en los monos de la India y de repente solo se te vienen monos a la mente? Cuando De la quitas, India. sí, eso es muy típico, estaba en un libro, no recuerdo en cuál, creo que era en el tercer ojo, si no recuerdo. Bueno, el caso, cuando quitas todo el tópico, porque hay mucho tópico, y dejas lo práctico, la gente dice, hostia, meditar es esto. Meditar no es un acto en sí. Eso es muy importante meditar. Tiene un montón de un conjunto de técnicas y métodos que te llevan a cambiar tu estado mental y cuál se amolda a tus necesidades y a tu esquema de ideas. Esa es la pregunta. Pero si una persona intenta amoldarse con su esquema de ideas a algo que ya está preconcebido, pues va a fracasar seguramente, porque eso no está hecho para esa persona. El instructor de meditación debe encontrar la forma que esa persona tiene de meditar para sentirse bien. No tiene nada que ver con, por ejemplo, aislarse del mundo, nada que ver. A lo mejor es una persona que necesita estímulos sociales y sensoriales por completo y no aguanta aislarse del mundo. Pues puedes meditar pues en la calle. ¿Mm? Yo medito en la calle, tío. O sea, y me funciona, me cambia el ánimo, me cambia el estado, me cambia todo. Claro. Me quito la tristeza a lo mejor que llevaba, me quito un estado de agotamiento y de cansancio psicológico. Es decir, que realmente toda persona puede encontrar su vía. Eso para mí es muy importante, ¿no? Y sobre todo ese cambio de paradigma y esa cultura de la meditación que tenemos, que está muy asociado a la teosofía, a Blavatsky y a todos los tópicos que hay que derribarlos, porque en el fondo pensamos que la meditación es por un lado para gente espiritual y por otro lado para culturas Claro. espirituales, y que no tiene nada que ver con lo espiritual. Ahora, ¿qué es lo espiritual? Es una preguntaza. Así que, con respecto a rezar, yo lo que tengo que decir es que rezar es un acto de petición. De hecho, cuando rezamos, activamos la zona prefrontal, orbitofrontal y ventromedial. ¿Qué quiere decir esto? Que se activan zonas del cerebro que están relacionadas con la recompensa y con las emociones. Es decir, que eso es otra cosa diferente. Cuando meditamos, esas partes están inhibidas, pero cuando rezamos, esas partes están activas porque estamos hablando con una entidad superior a la cual vemos que tiene más autoridad que nosotros y que tiene más capacidad y poder que nosotros. Estamos creando un vínculo de, bueno, de cariño, de fe, de admiración y quizás de petición. Entonces, a veces rezar es simplemente rendir culto, ¿no? Es como decir, oh Dios, te quiero y tal, o Dios o lo que sea, ¿no? El concepto de rezar es, como te has dicho, está muy incrustado en el monoteísmo, ¿no? Pero realmente rezaban a los dioses también en la antigua Grecia, ¿no? De alguna forma. Aunque es otro concepto, porque los dioses no estaban tan arriba como solemos pensar. Entonces, rezar activa otras partes del cerebro que no están relacionadas con cambiar el estado mental, están relacionadas con modificar bueno, tu vida de alguna forma, conseguir cosas, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que el acto de rezar no es conscientemente eso. La persona que reza se siente buena, se siente sumisa y siente una admiración por una entidad superior que tiene más legitimidad y más autoridad, ¿no? Entonces, es un acto también de constricción, es un acto de entrega, es un acto de sumisión, pero una sumisión positiva para la persona que ejerce esa sumisión, porque siente que está frente a la entidad correcta porque es benevolente, benefactora y es la entidad que va a ser proveedora. Entonces, ¿qué es mejor? Una cosa u otra, pues depende de lo que estés buscando. Realmente el acto de rezar es un acto
egoísta, aunque no lo parezca, porque es la vinculación que uno quiere ejercer con una entidad superior para el beneficio propio. ¿Eso significa que es algo malo? No, el egoísmo no es malo, es bueno. Lo que es malo es el egocentrismo, creerte el mejor e ir pisando cabezas. Entonces, rezar es un acto bien, bueno, si crees en Dios y si sientes algo superior, o incluso, por ejemplo, ya no hablando de Dios, si por ejemplo, tú tienes a un fallecido al otro lado que tú sientes que de verdad está ahí, puedes rezarle de alguna forma. Es decir, el Día de los Muertos de México, ¿no? Es muy de esa onda, ¿no? Es decir, que, o no. Pues no tanto, es más como un culto a los muertos, pero no es como que, ah, es que en la oración yo entiendo que hay una comunicación, no estás esperando que el mensaje se reciba. El Día de los Muertos es más como, bueno, el moderno, es más Como un homenaje, como, ¿no? como un homenaje, exactamente. Sí, por ejemplo, el Azteca sí era otro rollo más orientado como a, pues sí, un poco más religioso, más espiritual y con muchos más simbolismos más estrictos. Pero el moderno sí es más como un homenaje y más como un recordar y honrar a esas imágenes, pero no tanto que uno les pida o que uno, digo, habrá quien lo hace, ¿no? Y no es que esté mal, pero no está como tan orientado como a la oración propiamente. Vale, vale, perfecto. Entonces, hay, para, incluso hay un tercer factor, que es el rendir culto y homenaje a una entidad superior o una entidad que está en algún lugar ignoto que no podemos ver y no podemos alcanzar, ¿no? Entonces, eso no sería rezar como tal. Habría que ver qué dicen, digamos, las técnicas de neuroimagen con respecto a qué pasa en el cerebro cuando uno está rindiendo homenaje a un fallecido. Es curioso, ¿eh? Oye, estaría bueno, muy buen planteamiento, sí, valdría Eh, la pena ese estudio. Sí, estaría genial. Como la pregunta era en el fondo, ¿qué diferencias ya la hemos dicho? ¿Y qué es lo más recomendable? Pues yo creo que lo más recomendable es meditar. ¿Por qué? Porque, a ver, rezar es necesario si eres creyente y si tienes un Dios, reza. Porque rezar es una forma también de limpiarse espiritualmente si eres creyente. Es decir, no nos lo tomemos a mofa la gente que, digamos, no cree en un Dios, por decirlo así, porque si tú crees en un Dios concreto y tú le rezas, estás dándote algo que necesitas. Y eso es muy importante de entender. Y eso es algo que los no religiosos no van a entender porque no están en su cultura, naturaleza, ¿no? Pero de alguna forma, y esto es muy interesante, y aquí parto otro melón, hoy en día, por ejemplo, el fanatismo religioso activa los mismos mecanismos neurales que la religión. Es decir, creer en un Dios o creer en un Mesías de un partido político activa muchas veces los mismos mecanismos. O sea, tú Claro. rezarle a un Dios puede ser igual que rezarle a un Mesías. En este sentido, creo que en el fondo todos los seres humanos al final somos medianamente iguales dentro de lo que cabe, pero que nos visibilizamos diferente, cada uno con su propia cultura, ¿no? Y yo creo que es mejor meditar porque tu estado mental, tío, está relacionado con tu salud. Y si meditar, mucha gente medita y no lo sabe, porque muchas personas han encontrado la forma de limpiarse mentalmente, pero no saben meditar ni saben qué es meditar. Entonces, es muy interesante el decir que rezar es necesario para las personas que tengan fe y que, porque precisamente tienen la necesidad de tener ese vínculo íntimo con esa entidad y deben saciar esa necesidad. Pero creo que es mejor meditar porque meditar es un acto más completo, porque te transforma a nivel conciencial y te permite cambiar tu esquema de ideas, te permite cambiar tu esquema emocional, te da espacio para madurar como persona. Y eso es muy importante, Ok, ok, ¿vale? ok. Me pongo las gafas. Ahora eres terapeuta. Mi, Soy terapeuta. mi, mi comentario para cerrar esta pregunta sería, este, para mí los dos son importantes. Yo no creo que existan los ateos. Yo creo que los ateos son los que tienen toda la mente en Dios todo el tiempo, pero es mi creencia personal. Y que uno está orando realmente muchas veces durante el día. Como para cerrar, una enseñanza que aprendí de Karen Berg que decía, orar es hablarle a Dios.
meditar es abrirte para escucharlo. Y yo me quedo Wow. mucho con eso. Cuando yo hablo no escucho, cuando yo hablo estoy diciendo, estoy sacando, ¿no? Y cuando yo medito me pongo en una disposición más femenina en la que puedo recibir también mensajes, ¿no? Y a veces meditando uno recibe los coscorronazos cósmicos que te dicen, ya, o sea, uno se calla el hocico y permite que a uno le hable Dios o los ángeles o los santos o la entidad o el chanclas o como uno le quiera llamar y puede ocurrir que meditando uno reciba mensajes o a lo mejor hay quien dice, fui yo mismo y mi conciencia que se dio cuenta de esta cosa, está perfecto, pero recibir mensajes me parece a mí me parece que son las dos vías del mismo canal. La oración te permite aventarle el mensaje al universo, a Dios o a la Pachamama o como le llames, y meditar te permite bajarlos y recibirlos. Una es como el lado masculino y el otro es el lado femenino de la misma cosa. Es hablar y recibir en ese sentido. Y como nutriendo un poquito, yo abogando por mi gente latino siempre, si no tienes cerca o no puedes o no conoces a un instructor de meditación, no te estreses. Ahora hay, si algo nos sobra en este momento es información. Hay videos en YouTube, Ya en ves. TikTok, está inundado, en Instagram, para aprender a meditar. Ojo que hay malos maestros de meditación y hay unos que no le saben bien, como todo, como cualquier tipo de información, hay quien sí y quien no. Eso ya dependerá de ti cómo determinas que alguien te sirve o no te sirve, pero puedes probar, o sea, si te interesa el tema, puedes probar y, oye, ahora voy a ver este video de esta persona que me llamó la atención. Ok, no me sirvió, no me gustó, no importa. Ahora voy a intentar con esta otra persona. Ah, esa sí me gustó, pero siento que le tengo que ajustar aquí. Hago yo mis ajustes o me voy con la tercera, con la cuarta, con la 10 milésima. Hay millones de personas en este rollo y puedes conectar con ellas sin necesidad, porque a veces también no es de posibilidad, sino de la misma personalidad de cada quien, que es, a mí me da pena acercarme con otro humano para que ese humano me enseñe, pero me es más fácil abrir mi teléfono y buscar en YouTube meditación 101 o clases de meditación o meditación para principiantes y empezar a conectar a través de eso y ya que encuentres tu línea, pues ya síguete por ahí, que nadie te diga ni cuál es la mejor manera de orar, ni cuál es la mejor manera de meditar, sino tú encontrar cuál se acopla para ti y que probablemente cambiará en el tiempo. Ahorita te acomodaste con una, en un año será con otra, está perfecto. Es un ejercicio, yo pienso que es constante, que te ayudan ambas a ir creciendo, evolucionando en tu conciencia. Aprovecho para decir que en joseantonio.lopezmoreno.es hay un curso gratis de meditación, ¿vale? ¡Ay, qué bonito! Así que os metéis en joseantonio.lopezmoreno.es en el apartado campus y ahí hay un curso de meditación que es gratis y lo podéis hacerlo. Así que no hay problema, ¿vale? Además está siempre Qué bonito. actualizándose. Estoy añadiéndole siempre cosas. Bueno, ¡Wow! voy a José Antonio antonio.lopezmoreno.es. Es la López página que Moreno. nunca promociono, pero que tengo. Sí. Perfecto. José, José Antonio López Moreno punto es, no punto com punto es porque luego las personas siempre le ponen punto com, no, punto no, es nada más. punto Vale. es. Vamos a, vamos a leer lo que Matías y José Alfredo nos ha dicho, que para mí es muy importante. Matías dice, depende mucho de la fe, hay religiones muy estrictas en la oración. Eso es verdad. De hecho, la oración y rezar a veces no es exactamente lo mismo. Y de hecho, el concepto de mantra también cambia la cosa, porque cuando uno repite una oración o un mantra adentrándose en un estado profundo de concentración, en el fondo usa un mantra para meditar. Es interesante. ¿Hay una intención o voluntad de pedir? Ese es otro tema. Que ya entramos en el rezo como esa actividad que he dicho que activa esa zona frontal, orbitofrontal y ventromedial, ¿vale? De la corteza prefrontal del cerebro, de la neocorteza. Un saludo, Matías, muchísimas gracias. José Alfredo, también Mm. muchas gracias. Dice, acá en Venezuela el 1 de noviembre es el Día de Todos Muertos, días sagrados, y 2 de noviembre el Día de Todos los Santos. Aquí también es el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Y, y se vive diferente que allí, ¿eh? O sea, es decir, es curioso como en cada país se vive diferente, tío. Me encantaría, me encantaría ir por cada año a un sitio diferente y vivirlo allí para saber Uy, cómo es, ¿no? tienes que ir a Esa México, se pone padrísimo. brutal, esa diversidad y esa divergencia en la cultura con respecto a algo tan bonito y tan sagrado como es la muerte y la conmemoración a los muertos, ¿no?
voy a España para cantar un rock con Antonio. Un tema de los héroes Eso. del silencio. ¡Ey! Pues hay un montón de temas de héroes del silencio que me flipan. Así que, no sé, Iberia sumergida o la chispa adecuada, la que tú quieras. Así que, bueno, es algo muy personal, es cierto, es súper personal. En tu religión nosotros oramos, no rezamos. ¿Ves? Son cosas diferentes. La oración es diferente al rezo. Entonces, es que esta pregunta ha hecho una falsa dicotomía, por decirlo así, entre meditar Sí. y rezar. Pero aquí ya nos metemos en un tema súper complejo, que es hablar del rezo y de las diferencias entre oración y rezo. Eso lo podríamos debatir otro día, tío. Me parece súper interesante. Me gusta, nada más como así para no dejar la respuesta ahí, al menos como yo lo veo, rezar viene de recitar. Y es que estás diciendo Claro, cosas, ¿no? eso Con es. o sin intención, ¿no? Claro. Por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán, cuando hizo el rosario, creo que más bien estaba pensando en que meditáramos, ¿no? Como repite esto Ujú. tantas veces que te Eso. olvides de todo y entres en un estado de meditación muy profundo, más que propiamente la oración, ¿no? Pero Claro. pienso que rezar es de recitar con o sin intención y orar, que es lo que hemos estado hablando aquí y hemos estado cuidando, creo decir orar, es esta parte de comunicarte con una entidad superior. Vale, de todas formas, espero que Matías nos ayude para ese próximo especial, porque será muy Sí, interesante. Em, a ver, a ver, tengo dos, no sé por cuál ir. Venga, pues ya que estamos en el rollo espiritual, a ver, uno repite un rezo, no existe una forma de conversación, se le reza a una imagen o a una entidad, cada país tiene su propia creencia y costumbre. Claro, es que además el objeto en el rezo y en la oración el objeto cambia. O sea, es que no estás ni siquiera dirigiéndote al mismo objeto. Es una tecnología diferente, por decirlo así. ujú. Bien, siguiente pregunta. Eh, hostias. ¿Cómo puede influir el trabajo espiritual en la salud física? A la madre, ¿cómo puede influir el trabajo espiritual en la salud física? Para mí sería Pr- muy concreto. Dime, dime, dime. Primero, ¿qué es un trabajo espiritual, tío? Claro. Claro, que es un trabajo espiritual. Yo pienso que es todo lo que haces para estar bien contigo, ¿no? Que puede ser comer bien, que puede ser hacer ejercicio, que puede ser rezar un rosario, que puede ser meditar, que puede ser lo que sea que a ti te ayuda a estar cada vez mejor y sentirte a ti tú cada vez mejor. Eh, en el estricto sentido de la palabra, ¿no? O sea, de verdad que tú contigo te estés sintiendo cada vez mejor y más feliz y más abundante y más pleno y más todo. Y yo pienso que parte del trabajo espiritual es para muchas personas el trabajar con tu cuerpo, el estar en un buen estado físico, que debería hacerlo para todos, pienso, porque todos tenemos cuerpo y lo ideal sería que lo cuidáramos. Hay veces que no se puede por diferentes razones, hay veces que se puede más o menos, pero pienso que es parte una cosa de la otra cuando lo haces con ese enfoque de estar más chido tú y cada vez estar mejor. Claro. A ver, hola, Crea Lumier. Buenas noches Hola, también. Javi. A ver, yo creo que cuando hablamos de trabajo espiritual, yo creo que lo enfocamos un poco a lo moral. A ver si me explico. Cuando Ujú. digo voy a trabajar en mi estado mental, es algo así como voy a buscar mi salud, ¿no? Mental y ya está. O emocional y tal. Pero cuando hago algo es espiritual, hay como un algo superior, algo moral que te conecta con el bien superior, con el concepto de bien, ¿no? Entonces, yo creo que trabajo espiritual sería todo aquello que uno realiza para ser mejor persona para sí mismo y para los demás, por decirlo así, ¿no? Es es que ahí ya es moral, ¿no? Porque mejor persona para alguien de una religión de Medio Oriente es diferente que para un chino, que es diferente que para un peruano. Yo por eso hablé de estar chido contigo y tú sentirte bien más allá de ser mejor persona, porque a lo mejor Ujú. lo que yo hago para estar bien conmigo, al vecino le parece la cosa más horrorosa y al que sigue le parece muy bonito y al que sigue le vale madre, pero es mi trabajo conmigo. O sea, si a mí me hace sonreír, Ujú. eso para mí es trabajo espiritual. Si es quedar bien con una sociedad, una religión, o que vean que me den la palomita por fuera, pienso que eso no es trabajo espiritual. Vale, perfecto. Entonces lo enfocamos de esa perspectiva. Para mí, curiosamente, cuando uno está bien consigo mismo, de alguna forma también está bien con el resto del mundo. Entonces, para mí, en el fondo es lo mismo. Es decir, es un juego en el que no tengo conflicto contigo, ergo no lo tengo conmigo. Es decir, sería también el
enfoque de buscar esa paz interna, ¿no? Por decirlo así. Sí, Entonces, ¿cómo puede influir el trabajo espiritual en la salud física? Yo creo que si entendemos este trabajo espiritual como cultivar la paz interna y estar en paz con el mundo y contigo mismo y con las leyes del universo y con toda la jodienda que te ha tocado y con toda la mala onda del universo que hay, porque hay mucha, yo creo que la salud física repercute de forma eh, directa. Es decir, que eh, salud física en el fondo es el estado que tiene el organismo en homeostasis, es decir, es el equilibrio que tiene el organismo y cómo se mantiene a lo largo del tiempo. Si nosotros estamos, por ejemplo, con ira, activamos, digamos, hormonas del malestar, por decirlo así, ¿no? Que si prolongamos en el tiempo, pues van a desgastar, pues, el organismo. Entonces, en el fondo, todo tiene que ver con el enfoque neurobiológico. Si nosotros estamos tensos, estamos en conflicto, neurobiológicamente el cuerpo va a estar en conflicto porque va a segregar esas hormonas, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo espiritual influye de forma directa porque de repente nuestro cuerpo aprende a segregar hormonas del bienestar y a mantenerlas y a no destruirlas, porque a veces las generamos y las destruimos, lo cual es al final un para nada. Es decir, lo importante es que se vayan acumulando en el cuerpo y vayan generando pues una sensación subjetiva de bienestar que nos permita también estar en paz, relajados, bien, ¿sabes? Entonces yo creo que sí, que hay una influencia directa. Y cuando uno aprende a aceptar las cosas, a hacer satori, ¿no? Un poquito, me la suda todo, hablando claro, ¿no? Pero desde una conciencia, ese es el verdadero secreto de la felicidad. Sí, claro, pero me la suda todo no desde un rechazo y una dejadez, sino desde la asunción de que me la suda activa e implicadamente. Es decir, me da igual que tú te llames Pepe o Pepa, pero tío, o sea, me preocupa, tengo empatía por ti. Es decir, no es una antipatía hacia el prójimo, es en el fondo una empatía útil para todos, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo espiritual es una mezcla de empatía, libertad y respeto, ¿no? Por decirlo así, en el que sabemos que cada persona es diferente, no vamos a entender a los demás nunca y no necesitamos entender a los demás, necesitamos respetarlos, respetarnos y que haya un código basado en la empatía y el respeto, ¿no? En ese sentido, ¿no? súper, Entonces, eso influye de forma directa en el cuerpo, tío. súper, súper, sí, completamente en línea con eso. O sea, mejor como un poquito, como más práctico o añadiendo un poquito, es como si una persona, por ejemplo, hay personas que en la vida normal son tranquilos y bien, sin problemas, y cuando se ponen en el volante son el demonio. O sea, se Sí, les atraviesa a alguien, se transforman, así les cambia la cara, sí. persiguen gente, tocan el claxon, mientan madre, o sea, vociferan. Imagínense una persona que no ha trabajado esa parte de sí misma Ujú. en el mundo físico, pues cómo tiene el estómago y el hígado cada vez que sube al carro y pues se va afectando el Claro, cuerpo físico. Y entonces a esa persona le conviene, aunque tenga la razón, que es el gran enemigo siempre, aunque tenga la razón, le conviene, oye, hoy voy a mentar un poquito menos de madre, oye, hoy voy a ser menos enojón y eso va a impactar en su salud física, obviamente en su estado físico. claro. Hay veces que va de reversa, hay veces que los temas físicos son para la evolución espiritual. Casi siempre, ¿no? Es el cuerpo diciendo, oye, esto va a pasar para que tú hagas conciencia de que esto no te conviene a ti mismo hacerlo y lo transformes o lo cambies. Entonces también si uno pone atención en su cuerpo, el mismo cuerpo te está diciendo qué es lo que a ti te conviene cambiar. Están interconectadas, están relacionadas el trabajo espiritual con cómo vives con tu cuerpo. Claro, cabe decir que todo esto está relacionado con el sistema neuroinmunoendocrino. Es decir, el sistema inmune está relacionado con el sistema endocrino y el sistema nervioso, lo que implica que cuando hay una reacción de ira, disminuye nuestra capacidad del organismo, el sistema inmune disminuye las defensas. Y también el sistema endocrino genera las hormonas de qué? Pues las hormonas de cortisol, de adrenalina, es decir, que te activan, que te ponen
te ponen en alerta, ¿no? Y al final llegas a tu casa y sigues así como atacado porque en tu mente, en tu cuerpo sigue estando el gilipollas ese que en la rotonda casi te hace que te mates, ¿no? Entonces, pero te lo llevas a tu casa, tío. Tu cuerpo Claro, sigue en ese estado de decir, cabrón, ¿no ves que...? Entonces, que tú llevas la razón, pero como dijimos en el anterior, a veces llevar la razón todo el rato te lleva a la tumba. Es decir, que es mejor decir, yo llevo la razón, ok, pero ya, Satori, ¿no? Me la suda, por decirlo, ¿no? O sea, como dije claro. antes, ¿no? Es decir, hago un cambio de mentalidad porque es muy importante entender que el sistema neuroinmune endocrino, es decir, ese triple sistema es el que condiciona de alguna forma también el estado físico ante las reacciones emocionales. Entonces, si somos seres altamente reactivos, nuestro cuerpo es como si se encendiera con un chispazo y se agotara en sí mismo. Es como si se apagara una bombilla. Se enciende una bombilla por exceso de energía, ¡pa! Se rompe, ¿no? Y nuestro cuerpo está así todo el rato. Es decir, ¿qué cuerpo aguanta eso mucho tiempo? Entonces, es importante entender que no debemos ser bombillas que se rompen por exceso de reactividad todo el rato. Es decir, que bueno, que hay un... Yo siempre que estoy conduciendo, cuando hay alguien que hace algo malo, digo, ok, o sea, es decir, es su problema, espero que no le pase nada malo, ¿sabes? Y dentro algo de mí dice, no, pero es como, ya, ok, ya, ¿no? Sale No lo esa voz. decía por ti, pero sí, sí. ¿No? Hay siempre una parte negativa que dice, hijo de puta, no, ya, calla, stop, ¿no? O sea, yo mismo, no es que lo reprima, es decir, hay una diferencia entre reprimir y ser proactivo. Es decir, yo no lo reprimo, es decir, reprimir es estar en ese estado y estar callado. Yo, o sea, yo cambio de estado, yo digo, ok, estoy reaccionando, ya, como acepto que estoy reaccionando, pero no soy la reacción. Exacto. En- Entonces, en ese sentido, ¿y de qué estábamos hablando? Que no me acuerdo. ¿Cómo influye Eh, el trabajo espiritual, vale, en la salud física? Pues eso sí. mismo. Es decir, entonces, cuando uno, claro, el trabajo espiritual es precisamente tener ambición espiritual, es decir, tener ambición del bien para ti. Tengo ambición del bien para mí. ¿Y el bien para mí qué es? Pues que mi cuerpo esté sano, mi cuerpo esté bien, mi cuerpo no esté como un mechero encendiéndose ahí todo el rato, porque me voy a agotar, se me consume el aceite, ¿no? Del mechero, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Sí, Entonces, tengo que saber cómo mantener el bienestar físico. Y muchas veces, muchas cosas que nos pasan en el día a día son oportunidades para tener malestar. Y tenemos que saber que en esos momentos debemos decidir si comprar ese malestar o si y vender barato ese bienestar que tenemos, ese maltrecho bienestar, porque ya venimos de otra, o bien decir, ¿no? O decir, un segundo, no voy a vender barato ese bienestar que tengo. Y bueno, hay gente mala, hay gente que conduce mal, ya sabes, es una toma de conciencia también, este trabajo espiritual de decir, me voy a sentar en el coche, carro, auto, porque me ha dicho alguien por privado, jaja, coche, es auto. carro, coche, Claro, carcacha, depende de sí, dónde, ya sí. lo digo ya para todas las nacionalidades. Entonces, antes de montarte en tu coche, carro, auto, tú ya sabes que tienes que Coche, tener carro. cuidado, que hay gente pendeja conduciendo, incluso el otro día iba caminando por un paso de cebras con mis perros y yo siempre eh, impido que mis perros estén delante de mí en el paso de cebras. Yo los tomo y yo voy delante. ¿Por qué? Porque si hay alguien que pasa y no está mirando, un perrito no es lo mismo que una persona. Claro, Entonces, el otro día pasó una mujer en un coche que iba con un niño, tenía la mente en blanco, tenía la mirada perdida y hizo ¡bum! Y pasó y un poco más y me atropella. Y claro, se dio cuenta porque yo pasé con los perritos, me quedé mirando y dijo, perdona, perdona, no, no, yendo así, no, perdona, pues. perdona. Claro, y yo pensé, es que esta señora no se ha dado cuenta de lo que ha hecho. Ya no simplemente Claro, es la maldad o gente pendeja, es que somos personas, tío, y fallamos. Entonces, muchas veces no tenemos ese espacio dentro de nosotros para entender que la naturaleza humana es así, que por mucho que existan unas normas que regulen la sociedad es caótica, entrópica, el ser humano es caótico por naturaleza. Y tú has recogido al niño del gimnasio o has recogido al niño del fútbol o de la escuela
Y tú estás pensando, tienes un problema, ahora vas a llegar a casa y tal, y pasas por un paso de cebra conduciendo y no te das cuenta, y te puedes llevar a una persona. Entonces, el peatón es también responsable de ese juego. Y eso es muy importante entenderlo. Es decir, el trabajo espiritual también consiste en aceptar que el ser humano es pendejo por naturaleza, incluso tú, y trabajar con eso para un bien superior tuyo, ¿no? Y decir, Claro. voy a ambicionar el bien pese a ser un poco pendejo por naturaleza. Y tu cuerpo responde bien cuando tú estás aportando tu cuerpo más proacción que reacción, cuando no Por estás supuesto. reaccionando con miedo todo el rato al futuro o con pánico frente a las facturas de la luz o con ira frente a lo que es injusto, porque el mundo es injusto y la vida es injusta. Ergo, Claro. es mal negocio estar reaccionando al injusto todo el rato, porque entonces vas a estar mal, ¿no? Sí, ¿no? Exacto. Y es que esto es un teatro, o sea, ah, entre más te cabrones porque se te meten en el tráfico, porque no vieron el alto, porque entre más eso te quite la paz, más Mm. te va a pasar. Va a haber más pendejos que se atraviesen, más locos que se pasen el alto, más gente que te miente la madre manejando. Va a pasar más y más y más, porque es una constante prueba. Estamos en constante prueba todo el tiempo. Me parece Mm. muy padre el término que usaste, si vamos a vender barata nuestra paz. Y entonces ahí viene la pausa, que a mí me parece la herramienta más poderosa de la Kabbalah, es, a ver, se me atravesó el pendejo enfrente, me choca que se me atraviese el pendejo enfrente, se me atravesó el pendejo enfrente, hago una pausa y tengo la píldora roja y azul de Matrix y me dicen, aquí tienes la roja, la que siempre te tragas, cabrón, miéntale la madre, tócale, ¿qué le pasa? Tú tienes la razón, ¿cómo es que se atreve a meterse yo qué sé? Y del otro está el azul, que cuesta más trabajo, pero es, no metas tu energía ahí, no Mm. hagas nada, sencillamente deja que esta madre fluya, ¿no? Y entonces a veces tomamos un poquito de la roja y un poquito del azul, pero entre más tomemos la azul, que es no le des tu energía, no vendas barato tu paz, porque no te conviene a ti, no es por ser una buena persona y que te pongan la estrellita del mejor conductor del mundo, no, es porque a ti no te conviene, ni a tu cuerpo le conviene encabronarse. Entonces, si a mí no me conviene encabronarme y yo quiero estar chido y bien conmigo, no le voy a dar mi energía a este evento tan estúpido y sencillamente no le hago caso. Dejo que se pase y yo sigo mi vida como si nada, ni le inyecto energía, ni me preocupo, ni me enojo, ni nada. Por supuesto que pasar de la ira total a no hacer nada cuesta trabajo, pero es un constante ejercicio y te van a estar ayudando a hacer ejercicio, mandándote más pendejos y más pendejos y más pendejos hasta que entiendas y entonces ya no le des tu energía y ahora habrá un reto en otra cosa, va a ser otra cosa diferente, pero ya no el pendejo que se te atraviesa porque sencillamente ya no te importa. Claro. Entonces, de ese modo también está entrelazado el tema de la parte física. Si yo no vendo mi paz barata, me encantó ese término, si yo no vendo mi paz mental y mi estabilidad mental barata y emocional barata, entonces no le hago daño a mi hígado, entonces no me suben los niveles de cortisol, entonces no me estreso, entonces no me pongo más gordo, entonces, y va siendo una secuencia de bienestar para ti mismo. Si te amarras a tener la razón, caes en la trampa del ego y entonces pues, hay consecuencias para tu cuerpo físico también. Entonces siempre está amarrado una cosa con la otra. En terapia cognitiva, en terapia cognitiva se habla mucho del análisis funcional del problema. Es decir, se desencadena un hecho, cómo respondo emocionalmente, cómo respondo mentalmente, es decir, qué ideas surgen y en virtud de las ideas y de las emociones, cómo actúo tanto específicamente como en general, ¿no? Y al final estás viendo que es un círculo vicioso. A veces es positivo y a veces es negativo, ¿no? Entonces, ese análisis se realiza mucho en terapia cognitiva y es muy interesante porque desde la Kabbalah se puede explicar de una forma, digamos, revolucionariamente espiritual, pero desde la terapia cognitiva se puede explicar desde una forma muy específica, muy científica, porque se ha estudiado mucho y hay beneficios y muchas patologías se sanan con terapia cognitiva, ¿no? Matías dijo, hablo desde la absoluta ignorancia, ustedes son los cracks, pero para mí es asumir una tranquilidad, buscarla mental y espiritualmente, eso es un trabajo espiritual, hacer el bien y lo correcto. Claro, de ahí la dimensión moral también. Muchas gracias, Matías. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? José Alfredo dijo, acá en Venezuela nos vemos más comprometidos con la religión católica.
por la situación del país como una manera de fe y en busca de soluciones en el nombre de Dios. Claro, esto es muy interesante porque estamos hablando también de la religión como una forma de vía de escape ante una tensión interna que produce una necesidad. Eso se puede analizar en un vídeo, porque realmente, aunque la religión está presente en el ser humano, independientemente, ¿no? de el estado del ser humano, porque es algo que está en el cerebro también, dependiendo de las necesidades que tengamos, esa conexión con la fe, como ese recurso para la salvación va a ser más fuerte o no. Entonces es interesante, pues, que culturalmente cada país tenga una relación diferente con la fe y con la religión, ¿no? Gracias, José Alfredo. Una suerte de no dejo que nada me importe, sino que yo le doy la importancia a las cosas, dice Eduardo Z. Sí, es decir, no dejo que nada me importe. Es decir, no se trata de que todo me afecte o que nada me afecte, porque al final es imposible que como ser humano nada te afecte. Eso es buscar ser un dios. Y somos seres humanos. Pero también que todo te afecte te lleva a la tumba en 3 días. Entonces, realmente se trata de encontrar la forma útil de relacionarte con aquellas cosas que en el fondo son importantes. Es decir, pero todo es importante y todo no es importante. A ver si me explico. Eh, es importante tener dinero, pero ojo, es necesario para la vida, pero es un objetivo más de muchos en la vida y no por tener más dinero vas a ser más feliz. Es decir, que hay que entender la dinámica de lo que es importante, de lo que es urgente, de lo que es necesario y de lo que es suficiente. Qué complicado, ¿no? Pero realmente, Wow. claro, porque muchas veces, digamos que no diferenciamos lo urgente de lo importante, ni lo necesario de lo suficiente. Y vamos siempre como sintiéndonos inseguridad financiera cuando tenemos dinero. O al revés, a lo mejor disponemos de muchos recursos y estamos siempre con carencias, con esa insatisfacción crónica o bien, no tenemos nada y somos felices, pero no tenemos objetivos y deberíamos impulsarnos hacia algo diferente porque dependemos financieramente de nuestra familia, dependemos de nuestro entorno como vampiros, ¿no? Y eso tampoco es positivo. Entonces, yo creo que en el fondo encontrar ese umbral de importancia a las cosas, es necesario para establecer objetivos funcionales en la vida y tener una estructura de vida que sea solvente, que no estés sintiéndote con pan de la vergüenza, es decir, avergonzado de ser quien eres, ni tampoco que estés insatisfecho con esa insatisfacción crónica, teniéndolo todo y teniendo dinero para comprarlo todo, pero teniendo un vacío interno, ¿no? Que eso mucha gente vive en ese estado, con ese vacío espiritual, pese a todo, ¿no? Dice Matías, hay gente que busca estar mal con todos, cero trabajo espiritual. Total. Pero la gente que busca eso generalmente es que está mal consigo mismo. ¿No crees? Claro, sí. Yo lo que diría es pues, que te valga madre, cada quien su pedo, ¿no? O sea, preocúpate por tu rol. Sí, claro que hay gente que está de la chingada y sí existe, ¿no? Pues más bien es que no te robe, o sea, aquí es una vez más, si te roba la energía pensar en esas personas o le inyectas energía a preocuparte porque existen y demás, pues ahí está tu atención. Pero creo, yo lo resumiría, siempre tenemos estas dos opciones. La opción que te hace estar bien contigo y en paz contigo y tranquilo y chido y feliz y todo, y la opción que te quita energía. Y constantemente estamos decidiendo. También no decidir es una decisión. Mm, Entonces, siempre estamos en posibilidad de decidir que al mesero se le cayó la coca en la mesa. Me voy a enojar, voy a responder mal, le voy a mentar la madre o voy a hacer como si nada pasó. Se me metió la persona en el tráfico, mi pareja dejó la toalla mojada en el piso, siempre estamos todo el tiempo en constante prueba me encantó el término de verdad, qué tan barato le vas a dar tu energía al otro lado, qué tan barato vas a regalar tu paz mental, de verdad una toalla mojada
a ese precio vale que estés tranquilo y que estés bien durante el día. De verdad, una persona que ni conoces, que se te metió en tráfico y que no pasó absolutamente nada, vale la pena para que estés encabronado. De Mm, verdad que a una persona que cometió un error en un restaurante y se le cayó el refresco, eso así de barata es tu paz, así de barato claro, regalas el estar bien en tu día. Por supuesto claro. que habrá días que estemos más susceptibles que otros, no, Sí. no esperamos que nunca reaccionemos, pero justo estamos en este juego y entre más vayamos del lado de, no es que no me importe, es que es más importante mi paz, es más importante yo estar tranquilo, yo estar bien, eso es lo que me importa más allá de la toalla tirada, el que se metió en el coche del mesero, en esa medida vamos a ser más felices y vamos a ir avanzando en el trabajo espiritual. Habrá caídas, habrá días mejores que otros, pero el chiste es estar en constante juego, en esta danza, en este baile. De hecho, eso viene a colación con lo que dice Eduardo, que dice, no soy una bombilla que se rompe, sino un panel LED que se gradúa. Claro, a ver, nunca vamos a no reaccionar. Somos seres reactivos por naturaleza. Es decir, a mí me llamas cabronazo y yo reacciono, ¿vale? Aunque sea muy poco. ¿Vale? Aunque sea ser de luz, sí, sí. Sí, es decir, porque, claro, te choca, ¿por qué me estás llamando esto? Me estás ofendiendo, lo que sea, mínimamente. A lo mejor es muy poco y sabes manejarlo. La cuestión es reaccionar de forma que puedas manejarlo. Es decir, vas a reaccionar, pero luego hay un segundo, después de esos 2 segundos de, ¡ah! ¿Te puedes creer? Después hay un tercer segundo en el que ya te metes tú en la reacción y dices, vale, un segundo, qué jodienda, pero ya. Es decir, termi- cuán- ¿cuánto duramos en meternos en la reacción? Es una buena pregunta. Eres un panel que se gradúa, es decir, al principio la luz se enciende, de hecho los paneles LED muchas veces lo activas de ¡pa! Y luego ya lo regulas, ¿no? Entonces, realmente tú tienes la capacidad de regular a través de la conciencia, del conocimiento, si tú sabes que estás reaccionando porque dentro de tu esquema de ideas se ha violado una norma, porque la ira generalmente sucede por la violación de normas. Es decir, si yo pienso que no se deja la toalla encima del piso, como tú has dicho, ¿no? Y eso es imposible que suceda, es una violación del código ético. Y ahora llego a mi casa y lo veo. Por tanto, se ha violado una norma ética que hay en mi cabeza. Por tanto, entro en ira. La ira es eso. La ira se produce cuando se ha violado una norma, que para ti es inviolable. Entonces, cuando pasa eso, tenemos, o bien, punto número uno, que revisar las normas que hay dentro de nosotros, porque muchas veces las normas son obsoletas y estamos reaccionando con ira a cosas que son tonterías. Eso pasa mucho. O punto número dos, aplicar un nuevo artículo en la norma de decir, vale, es una pendejada dejar la toalla en el piso, pero si lo hace mi pareja y estamos en una situación en la que yo estoy cansado, voy a actuar de esta forma. Es decir, tú mismo puedes graduar de forma preventiva antes de que tú estés en reacción, de decir, me imagino este escenario, me imagino que estoy en ira, me imagino que actúo de esta forma. Es decir, veo la toalla, la cojo, me voy a mi pareja y le digo, perdona, esto me molesta profundamente. Por ejemplo, en lugar de decir, eres un mierda, ¿cómo eres capaz de hacer eso? En lugar de atacar, en lugar de insultar, puedes expresar lo que pasa en ti, puedes expresar tu molestia y puedes expresar tu necesidad de que eso no ocurra. Si tú ya ves que tu pareja no cambia, ya hay que tomar otras medidas. Pero lo importante es cómo manejas tú la toalla mojada en el piso. Exacto. Que, que, tu, que tu pareja sea pendeja o no es otro tema. Entonces, ¿vale? Yo, Entonces, también yo es en ese verdad sentido, justo. Ah, que dime, dime. no hay persona perfecta. Todos dejamos toallas en el piso de alguna forma. Claro. Y Claro, bueno, sí, sí, sí. continúa. En un momento tenemos errores y convivimos con otras personas. En ese sentido, la toalla mojada a mí me ha servido y puesto en práctica y me parece muy útil, muy sabio y muy retador Uh -huh. lo que dice Nilda Chiaraviglia al respecto, que es, el pedo es de quién es el pedo. Si a mí me molesta mucho que deje la toalla tirada en el piso, yo me hago cargo y yo la recojo y la pongo donde yo pienso que tiene que ir. Y San se acabó Uh -huh. porque
de verdad, y sé que pasa con muchas parejas de años y años y años, de no la dejes en el piso, que te parada, si te he dicho 1000 veces, y que no ves que yo tengo la razón, y que pleitos, y nunca va a No, cambiar, porque para no. esa otra persona no es importante, le vale madre. Entonces, quizá ni siquiera vale la pena que lo expreses a veces, Ujú, ¿no? Entonces, a veces es este tema de qué tan barato vendes tu paz. Si a mí me da paz que la toalla esté colgada en tal parte, yo la recojo y la cuelgo en tal parte, sin reclamos, sin ir a lamentar la madre, sin irse a restregar en la nariz para que entienda como perro. Es sencillamente, si el pedo es mío, si a mí me molesta, si a mí me hace enojar, aun cuando yo pienso que tengo la razón, ujú. no vendo barato mi paz y yo agarro la toalla y la pongo donde tiene que estar. Y me callo el hocico. Ahí se terminó el gran super problema de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Ponerlo en práctica cuesta trabajo porque está el ego diciendo, no, tú tienes la razón, si ya le habías dicho, ¿qué le pasa? Pero cuando uno empieza a hacer el ejercicio de yo me hago cargo de lo que a mí me da problemas, que está relacionado con mis sistemas de creencias, mis heridas de infancia y más rollos de la psicología, pero si yo me hago cargo de lo que a mí me da pedos, yo soy más feliz. Como yo quiero ser más feliz, yo lo hago. Sí, es un enfoque, en muchas ocasiones es el más correcto y el más productivo, porque estamos hablando de cosas que son cotidianas y de elementos que son desgastes pequeños de la convivencia y en el fondo lo importante es la estructura de la convivencia. Es decir, en el fondo puedes negociar otras cosas más interesantes y más necesarias con tu pareja sobre la casa, sobre los pagos de las facturas, etcétera, etcétera. Y bueno, incluso tú puedes decirle, oye, lo de la toalla ya sabes que me molesta. No te lo digo con mala onda, pero te lo digo porque me ha molestado. Incluso lo puedes decir si tú quieres. Pero es verdad que hacer de esto en concreto una guerra, la guerra sería en todo caso si además de la toalla está la comida, los platos, el no sé qué, no sé cuánto, y no hace nada y, tal, y no trabaja y no sé qué, ¿verdad? Dices, hostia, ya no es la toalla simboliza el todo, ¿no? Pero ya sería otro tema diferente. Claro, Ya no estamos hablando de una toalla, estamos hablando de un todo, ¿no? claro. Eduardo dice que no descuidemos el factor estupidez, que hay que tener humildad para reconocer que somos estúpidos por naturaleza, totalmente, somos pendejos, estamos hablando de eso. ¿No les pasa que aprender esto que aprendieron moderación emocional los condenó a vivir en medio de un montón de gente estresada? Sí, sí, es decir, muchas veces a mí me tienen como ser de luz porque parece que paso de todo y incluso tengo personas muy cercanas, que no diré, pero muy cercanas, que a veces que se ríen de mí por ser muy pachón, piensan que soy demasiado tranquilo, es como necesitas reaccionar más. Y realmente no soy tan tranquilo, tío, por dentro. O sea, no soy tan tranquilo como parece, pero sí tengo esa moderación emocional porque en el fondo vamos a acabar todos muertos. Nada es tan importante, tío. Es decir, a ver si me explico. Viviendo con ira, con frustración, con miedo, con pánico y con tristeza, al final se nos olvida disfrutar de la gente que hay a nuestro alrededor que sigue viva, disfrutar de tu perrita que está viva hoy, que a lo mejor no está, dentro de 10 años tu perrita puede ser que no esté contigo. Y tu mamá no va a durar para siempre, ni tu papá, ni tus hermanos, ni tal, 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 tal. Si estás viviendo en una localidad y trabajando en un sitio, puede ser que dentro de 5 años ya no estés allí. Así que sal, come allí, disfruta de la gente, disfruta, tío, de la vida que estás viviendo. Es decir, tanta ira, tanto estrés, tanta emoción limitante y, digamos, que nos disocia, ¿no? De lo que tenemos realmente en la vida, hace que después en el futuro estemos pensando en el pasado, que es el presente, y estemos diciendo, ay, no lo disfruté. Pues Claro, disfrútalo, joder. claro. O sea, yo ayer cumplí 40 años ya, tío. Tengo ya 40 años. Es decir, en el fondo la vida, Felicidades. gracias, la vida se va, tío, así. La vida es una sucesión de días que se van. Tienes que tomar esa conciencia de decir, cada día es diferente, tío, es único. Es decir, Ujú. no va a volver el 20 de noviembre del 2024. Habrá otro día, pero este no. Entonces, muchas veces se nos olvida que vendemos muy barato, como tú dices, ¿no? Como dije yo, nuestra felicidad, nuestro bienestar y nuestra paz. Y que en el fondo, tío, lo que merece, lo único que realmente merece la pena es saber dónde estás, saber quién eres, saber cómo disfrutar de los recursos que tienes
para tener ese bienestar y para sumar eso al entorno. Yo siempre pienso, una persona que está malhumorada, de alguna forma afecta a todo el sistema familiar. Claro. Cuando un hijo trata mal a la madre se siente mal, se siente rara. Pero el hijo entra por la puerta, o la mamá, ¿cómo estás? Le da un besito, quiero comer contigo, está pensando en ti, ya la mamá está feliz. Somos un torbellino o de malestar o de bienestar para el entorno. No nos damos cuenta, tío. Y después, Sí. y muchas veces uno se siente mal y al final trata de forma mala, ¿no? A su familia, a su gente y tal. Y al final eso es un foco, es un núcleo de malestar para el entorno. Y, y, Claro, te- por eso, y- y tenemos por que eso decía al principio. tener Ah, perdón, responsabilidad. perdón. No, no, no. Y tenemos que tener esa responsabilidad. Exacto, exacto. Por eso al principio decía, es que si la Tercera Guerra Mundial o la Cuarta o la Quinta. Pues, güey, si no estás metido en ese pedo, que te valga madre, cabrón. O sea, come rico tu sopa, échate esa cerveza, baila, canta, lo que te toque sea el día de hoy. Y lo que sí puedes hacer, lo que estás diciendo, háblale bonito a tu pareja, a tu mamá, haz lo que puedes en tu entorno, cambia, así como puedes modificar tu entorno para negativo, también lo puedes hacer para positivo. Eso que te importe más que si la Octava Guerra Mundial y los alienígenas y el rollo, o sea, Pero a ver, día a día. todo eso es guay, es interesante. Pero, pero no te olvides de decirle a tu mamá que la quieres, tío. Claro. A ver, que muchas veces nos metemos tanto, tengo que descubrir si en el área 51 hay extraterrestres, ¿no? Sí, Y no veo a mi madre en 3 años. Es como, tío, no. O claro, sea, por eso he dicho que muchas veces la felicidad es saber dónde estás y quién eres. Que claro. veo a muchas familias rotas, de verdad. Precisamente por eso, por exceso de pendejada, ¿no? O de pendejez, no sé cómo se dice. Ambas funcionan, se entiende. Vale, estupendo. Totalmente de acuerdo, Matías, hay que vivir. Bien, nos vamos con la última ya cortita. Si quieres, sí, le Venga, damos. Aquí te mando a felicitar, aquí más mensajitos. muchísimas gracias. Gracias, gracias. A ver, fortaleza humana a pesar de la pérdida, ansiedad y duelo en situaciones de desastre natural. Hostias. Ah, la madre, pues ese está cabrón, ¿no? Ese está para un rato. Va- eh, Pero ¿qué mensaje pudieras dar? vamos a hacer una cosa. Vamos a responderla de una forma más o menos sintetizada, es decir, cortita. Y puedo hablar de eso en un vídeo aparte, para, digamos, Sí. satisfacer y rematar, ¿no? A ver, yo creo que el ser humano está capacitado para confrontar la pérdida. Lo que ocurre es que muchas veces no tenemos o no hemos cultivado lo que en Cábala se llama conciencia de supervivencia. La conciencia de supervivencia básicamente es saber que si tienes el dinero suficiente para vivir, puede ser que mañana lo pierdas, porque el banco entre en bancarrota, o básicamente es ser consciente de que tú eres la fuente de tu propia felicidad y no, digamos, la percepción de seguridad que pudieras tener de tu estructura. Porque necesitamos percibir que estamos con seguridad, pero muchas veces aquello que nos da la sensación de seguridad dependemos tanto de eso que somos dependientes y por tanto podemos perder la seguridad en cualquier momento. Podemos perder, digamos, nuestro, nuestro, em, nuestro templo, nuestro tesoro, nuestro núcleo de vida, nuestro foco de alimentación espiritual, mental, emocional, si dependemos de nuestra pareja y nuestra pareja nos deja, y no estamos capacitados para lidiar con eso, porque no tenemos conciencia de supervivencia, vamos a destruirnos, vamos a querer perder la vida o perder la existencia. Es decir, que muchas veces la conciencia de supervivencia nos permite confrontar los eventos de pérdida de forma que con una tristeza que no es patológica, que es natural, que forma parte del duelo emocional, nosotros estamos capacitados para lidiar con todo ello y no entrar en un estado patológico. Eso es muy importante. Porque una persona que lidia con un duelo, en teoría, no tiene una patología, tiene un estado. Entonces, yo creo que el ser humano tiene una fortaleza intrínseca por naturaleza que le capacita para
lidiar con todo esto siempre que en su esquema mental esté la conciencia de supervivencia. Y esta conciencia de supervivencia básicamente es un estado mental de seguridad en la inseguridad. Es decir, yo mañana puedo perder mi casa, mañana puedo perder a mi familia, mañana puedo perder tal, 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 tal. Lo sé, lo asumo, sé que sufriría, es decir, no se trata de carecer de dolor, es decir, el dolor forma parte de la vida, estar preparado psicológicamente para el dolor sabiendo que no estás nunca preparado psicológicamente para el dolor. Al final es una paradoja, ¿no? Pero la conciencia de supervivencia vive en la paradoja, porque sabes que en el fondo no vives en un mundo seguro, vives en un mundo inseguro, que puedes mañana tomar el coche y puedes matarte. Y lo que ha pasado, por ejemplo, por esta pregunta, porque vendrá a colación de lo que ha pasado en Valencia, aquí en España, puede haber un desastre natural y se puede llevar tu casa. Es horrible y ojalá no pase, pero, pero puede pasar. Entonces, no se trata de vivir obsesionado pensando que te va a pasar algo malo. Se trata de tener conciencia de supervivencia, porque vivimos muy adormecidos buscando siempre esa zona de comodidad que procura el sofá y el Netflix y pensamos que por el hecho de existir merecemos tener todo lo que deseamos y ya está. Entonces, no es tanto así, se trata de siempre expandir de alguna forma nuestro estado de confort, eh, romper las limitaciones emocionales y psicológicas que tenemos para llegar a nuevos estados, ¿no?, de satisfacción, es decir, mejorarnos, crecer, madurar. Y dentro de ese esquema es muy necesario entender que estamos en una percepción de seguridad dentro de una realidad insegura. Y esto entra también a colación de la Tercera Guerra Mundial que dijimos antes. Es decir, al final el equilibrio es frágil. No existe un equilibrio fuerte. Al final hay muchos actores y hay muchos elementos que están constantemente dialogando, negociando o encontrando un equilibrio frágil en el que todo converge. Pero esa convergencia al final es débil y, como he dicho, insegura. Porque tú puedes hacerte una casa en un territorio y ese territorio puede ser, pues, una zona sísmica. O puede llover torrencialmente y puede de las montañas caer y derribar tu casa. O puede haber cualquier cosa que tú no habías previsto. Entonces, en ese sentido, a la pregunta de fortaleza humana a pesar de la pérdida, yo diría, todo el mundo está capacitado para confrontar la pérdida con un coste. Y hay que pagar el coste. El coste es pasar un duelo emocional con una serie de fases que están estudiadas. ¿Vale? Kubler-Ross lo sintetizó en su trabajo científico. Más allá de eso, creo que si no estamos preparados o no tenemos la capacidad de confrontar las cosas con conciencia de supervivencia, vamos a entrar en un estado patológico, que es una incapacidad para confrontar eso y finalmente nos lleva a una patología del estado del ánimo, a un trastorno que puede ser uno u otro, puede ser de ansiedad o puede ser depresión y eso es una complicación agregada, ¿no? Eh, Ansiedad y duelo en situaciones de desastre natural. Hay que identificar la ansiedad patológica de la no patológica. Es decir, un trastorno de ansiedad, por ejemplo, es algo muy complicado porque se producen pues muchos signos y síntomas que no tienen por qué existir en un cuadro de ansiedad no patológico, ¿vale? Es decir, por ejemplo, los pensamientos catastrofistas son típicos del trastorno de ansiedad generalizada, o las metapreocupaciones, que es preocuparse porque me estoy preocupando, voy a vivir preocupado, Dios mío, ¿no? Entonces, es que son preocupaciones tipo 2, ¿no? Se le dice así también. Entonces, todo eso son rasgos de ansiedad que no se produce en un desastre natural porque sabes que no es culpa tuya, por decirlo de alguna forma, aunque dentro del duelo emocional habrá aspectos de culpa, porque forma parte del proceso. De hecho, es muy necesario que alguien te guíe, que un psicólogo que conoce las etapas. De hecho, yo hace poco hablé con una chica que está en duelo y le expliqué las etapas y se quedó muy tranquila porque, ok, ya sé lo que me pasa, ya sé que debo confrontar esto tranquilamente, y ya sé que simplemente necesito tiempo y eh, necesito pasar todo esto, ¿no? De forma natural. Es natural, es natural. Entonces, cuando le das respuestas a las personas, pese al dolor, encuentran paz. Y eso es muy importante, ¿no? Por eso digo que en el duelo y en la ansiedad de la pérdida, en el desastre natural, hay mucho dolor,
pero puede haber paz cuando hay respuestas. Pero cuando no hay respuestas, es muy, es muy probable que no haya esa paz, ¿vale? Muy buen live. Muchísimas gracias, Matías. Un gran abrazo y gracias por el conocimiento. Gracias a ti por vernos. ¿Qué opinas tú? Me gustó mucho cómo lo manejaste y yo, pues, o sea, ya escucharon a José Antonio, él es un psicólogo y está preparado. Yo lo conecto con lo que vimos la semana pasada. Ujú. Creo que el modo más eficaz para abordar este tipo de temas es con un profesional como tú, acercándose a terapia. Y que ahí lo que va a determinar qué tanto se evolucione y hasta dónde se puede llegar en positivo o negativo es Ujú. la misma persona, la voluntad que tiene esta energía de supervivencia. Ha habido desastres naturales todo el tiempo, toda la vida, en diferentes lugares del mundo, con diferentes condiciones, y siempre ha habido básicamente dos ramas, ¿no? Poniéndolo un poco en términos generales. Hay personas que han sobrevivido a eso, aprendido de la situación, incluso brillado como un Viktor Frankl, o sea, sacado incluso provecho positivo de la situación, han salido avantes, han aprendido y han evolucionado a través de esa situación. Y hay personas que se han quedado ahí. Entonces, como vimos la semana pasada, lo que te ocurre no lo puedes cambiar. Eso no es en sí el trauma, es el evento, es el hecho. Lo que sí puedes cambiar es cómo reaccionas ante eso que ocurrió, y para Claro. eso me parece que la mejor opción es un terapeuta, es una persona profesional que te pueda ayudar y guiar siempre y cuando tú tengas la intención de estar mejor, Ujú. que sí se puede, que sí puedes estar mejor y que a través de estas vías y estas herramientas que hoy existen es más fácil lograrlo y más asequible poder estar bien a pesar de lo negativo, lo grave que puedan parecer las circunstancias. También me gustaría decir que a cualquiera de nosotros que nos pase algo, ¿vale? Que sea una desgracia o que sea una injusticia, nos tenemos que permitir los estados primarios de negación e ira. No te sientas culpable, no te sientas mal. Si no lo has sabido ver, si no has estado preparado para saber reaccionar, por decirlo, de la forma que tú crees que era la correcta, por decirlo así, y no te preocupes si no has podido controlar tu boca o si has tenido arrebatos de ira, etcétera, porque cuando suceden cosas que son demasiado grandes, pese a tener conciencia de supervivencia, lo, lo normal es que te salga, lo primero es decir, esto no me puede pasar a mí, y lo segundo es, ¿por qué coño me está pasando a mí? O sea, esas dos preguntas son, bueno, esas dos cuestiones son nucleares. Es decir, no, 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 esto le pasa a otra gente que tiene una mala vida. Por ejemplo, cuando te sale un cáncer y tú nunca has fumado y tú has hecho deporte, o sea, es imposible, el cáncer no será tan malo, tal, 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 ¿no? Y después es, pero ¿por qué? Si yo me he cuidado, qué injusto, si no he tenido, si hay gente malvada ahí fuera que está sana, si hay gente que se mata a drogas y no le pasa nada. Es decir, nos tenemos que permitir esos dos estados y tenemos que pasarlos. Cuanto antes los pasemos, mejor. Y para que pasen de una forma sana, hay que fluir en esos estados. No hay que bloquear los estados, sino hay que impedir el estado de ira ni el estado de negación. Tenemos que saber, como con el concepto que dijimos, ¿no? De la meditación, es decir, observarnos a nosotros mismos, ser el sujeto yo que observa al yo, porque en el fondo cuando reaccionamos no somos nosotros. La persona dolida que está, no sé, que está insultando a Dios, no somos nosotros, es el dolor el que habla, es la ira la que habla. Entonces, nosotros mismos podemos, de alguna forma, tener una disociación y observarnos y decir, me voy a permitir insultar a Dios y no me voy a sentir mal por ello, pero sé que lo que estoy haciendo es limpiarme, pasar por una etapa de higiene emocional y psicológica que es necesaria para ir superando el duelo poco a poco, ir confrontando todo esto para tener paz. Una paz que de alguna forma también sea paralela al dolor que estoy pasando y voy a pasar mucho tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, en el concepto de pérdida, tiene que haber una negociación necesaria con los estados mentales de negación y de ira. Tenemos que saber que cuando nos pase algo que se nos escape a la razón,
Debemos permitirnos el estado de, no, no, eso no me puede pasar a mí. ¿Y por qué coño me está pasando a mí? No lo bloqueemos, no lo juzguemos, porque es inevitable. Y como es inevitable, pues es así. Es como los mecanismos naturales del sistema neurovegetativo del organismo, pues así, ¿no? Es decir, tú no puedes evitar que el corazón esté latiendo, que tú respires sin querer. De chicos siempre hacíamos ese juego de voy a dejar de respirar, pero no puedes dejar de Claro. respirar. Son cosas que tú no eliges, ¿no? Son intrínsecas a la naturaleza humana y frente a la pérdida hay una fortaleza humana intrínseca. Yo creo que el ser humano es fuerte por naturaleza. Muchas veces somos menos fuertes cuando pensamos en la fortaleza, es decir, no somos conscientes de lo fuertes que somos, ¿no? Pero al final se trata que como animales, la negación y la ira forman parte natural del proceso de la pérdida, eh, de la injusticia y finalmente, pues, del duelo, ¿no? Hay que permitírselo, De acuerdo. Sí, ¿vale? sí, me Muy bien, encantó. pues hemos llegado, ¿no? Más o menos al final. Sí, sí, yo diría que sí, también para cerrarlo ya nos prolongamos, pero estuvo muy interesante. Muy bien. Gracias a todos por venir, gracias a todos por colaborar. La verdad ha sido una pasada, me ha gustado muchísimo las colaboraciones, me ha gustado todo. Se nos ha quedado, hay preguntas ahí en el tintero, ¿vale? Me voy a poner terapeuta, me voy a poner las gafas. Eh, hay gente que está preguntando cosas eh, para que tiremos cartas, creo yo, o runas. Mejorará mi economía, gracias, dice Janet. Y Eternity dice, un consejo, gracias. Así Ok. que vamos a tener que hacer un especial, un contarot o algo, ¿no? Yo, digo Si yo. quieres, sí. De hecho, al ratito, a lo mejor por eso están poniendo al ratito, tengo un live con unas amigas, Ah, pero no es este, es un live que es en hora y media. A lo mejor pues, por eso pusieron preguntas. pues Ajá. directamente al live de César, ¿vale? Con sus amigas. Es verdad, con estas chicas, que no recuerdo los nombres. Con la tarotista. Vania y Diana. Eso es, Ajá. eso es. Vale, estupendo. Pues nada, pues emplaza a tu gente al próximo live y que disfruten de él. Vámonos. Me Gracias. encantó, estuvo padrísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos en el próximo. Y gracias a todos por venir. Chao, chao. Bye.